Muy buenas tardes y bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Muy contentos hoy de tener nuestro segundo encuentro de LEA, Lector Encuentra Autor, que como siempre coordina nuestro amigo Jesús Marchamalo, que ya parece de la casa, ya es de la casa. Y nada más, decirles que están aquí, pero ya saben quiénes son y les reconocen. Antonio Resines y David Trueba. Y recordarles que el próximo 29 de mayo tendremos el siguiente encuentro de LEA, donde estarán Luz Casal y Enrique Vilamatas. Y nada más, les dejo con ellos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Y gracias sobre todo por acompañarnos el primer día de primavera. Estábamos todos deseando que esto ocurriera, que por fin el sol pusiera fin a este largo invierno, y también son ganas de tener hoy una competencia tan apetecible como ponerse al sol en el Paseo de Recoletos, así que les agradecemos especialmente que hayan vencido esa tentación y nos hayan acompañado en esta segunda entrega del ciclo LEA organizado por la Biblioteca Nacional de España, que cada mes congrega en estos encuentros, congrega a una persona del mundo de la cultura, pero no directamente relacionada con la literatura, que invita, nos presenta a su escritor favorito. Empezamos hace unas semanas con Nuria Barrios, que llegó de la mano de Ana Igartiburu, y este es nuestro segundo encuentro. Don Antonio Resines, aquí presente, como él mismo decía, que trae a su amigo, me da la impresión... pero yo pensé que era al revés. David Trueba. Que me había elegido él a mí. Ah, sí. Ah. Bueno, llevan así, vale. Nos hemos encontrado hace 35 minutos y llevan así. Hay veces, como saben, que hace falta un moderador que vaya llevando y tal. Hoy creo que, con que diga buenas tardes, puedo sentarme tranquilamente ahí. Hoy es domador. Y volver a las 8:15 para decir, ya se acabó, quiten los focos. No, que era bromas, ahora me he acordado, sí, que yo lo había elegido a él, sí. Sí. Elígeme, que decía. Bueno, Antonio Resines, ¿qué les voy a contar que no sepan de Antonio Resines? Estudió Derecho, estudios de Derecho, se pasó a periodismo, debutó como actor en pero a imagen. 80. Es que es muy importante esto. A ver. No, que yo empecé Derecho, pero me pasé a una cosa que se llamaba Ciencias de la Imagen Audiovisual. Ajá. Que es lo que es comunicación audiovisual ahora, me parece, y tal. Porque se cerraron las escuelas de periodismo, de cine y de publicidad, que también había una escuela que era una especie como de diplomatura, y entonces lo juntaron todo en una licenciatura, y ahí estaba yo. Que luego yo estudié la misma, pero en periodismo. Exacto. Se hacía ciencias de la información, eran periodismo, publicidad y cine o imagen. Bueno, me encanta que se vayan Y presentando. él y Fernando, mi hermano Fernando, se conocieron en imagen. Ajá. Exacto. Se conocieron en imagen y, por cierto, hicieron aquella película que yo me acuerdo perfectamente, ópera prima, que Es del 79. 79, efectivamente. ¿Qué más rollo? Qué barbaridad. Desde entonces, bueno, pues ha hecho de todo en el cine español, de todo, como saben, en televisión. Fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Sí. Goya a la mejor interpretación. ¿Dónde tiene los Goyas, por cierto? Tengo uno. ¿Y dónde los guarda? En el centro del salón, un salón inmenso que tengo en mi casa. ¿En una piano? No, en una piano no, en lo alto, pero es una biblioteca inmensa, también altísima. Y tengo uno, no, ahora en serio, no, lo tengo en el salón, con los vídeos y estas cosas, bueno, con los DVDs, perdón. Y tengo porque como he sido presidente, tengo un Goya chiquitito. Eso lo tiene muy poca gente. A los presidentes les dan uno de... Sí, de consuelo. Era como... Pero es muy bonito, es muy bonito. Está muy bien. El Goya de consolación. Sí, es el de consolación, efectivamente. Sí, pues ahí está. Bueno, pues David Trueba estudió periodismo, como perfectamente Goyas, nos ha contado. Bueno, tiene Goyas, luego nos lo va a contar. Cuando visité su biblioteca, vamos a ver algunas fotografías de la biblioteca de David Trueba. Tenía 3 debajo de una mesa, ahí al descuido, y le dije, ¿pero cómo tienes los Goyas así? David Trueba, y me dijo, no son míos, se los tienen que ir llevando y de momento los tengo aquí puestos. Cuando me los dieron, que estaban... Estaban por ahí rodando. A repartir. Es que en mi barrio, yo vivo en un barrio muy popular de Madrid, en Canillejas, San Blas, entonces cuando te dan un Goya, como no es habitual en el barrio, nadie sabía a lo que me dedicaba. Claro. También es muy habitual.
Y entonces pasaban los vecinos con los niños pequeños y a veces también pues los de correos o los barrenderos y llamaban al timbre, oye, ¿te importa que nos hagamos una foto con el Goya? ¿Nos lo bajas? Y tal. Y entonces yo bajaba el Goya y se hacían unas fotos. A disposición del Eso barrio. me hizo mucha ilusión, me pareció que era muy bonito eso. De hecho, no sabíamos esta historia, pero podía haberlo traído y al final podríamos haber hecho también unas fotografías Sí, con el lo que nos Goya. faltaba, ya. Venga, hombre. Los repartí, ya no poseo ninguno. Pues es estudiante de periodismo, director de cine, ha dirigido películas como La Buena Vida, Soldados de Salamina, tiene no sé cuántos Goyas ahí debajo de la mesa, encima y en la biblioteca también, y es también novelista. He traído todos los libros suyos que tengo en casa y otro que no he conseguido encontrar, Cuatro amigos, Tierra de Campos es su último libro, Saber perder, y bueno, pues colabora habitualmente en medios de comunicación, en El País y El Dominical del periódico de Cataluña. Dicho todo lo cual, hechas las presentaciones, comenzamos a hablar de libros y lecturas. ¿Y por dónde comenzamos? El otro día, por cierto, llamé a Antonio Resines, hablamos por teléfono, yo creo que unos 4 minutos, sí. Porque me dijo, vamos, de Resines traigo esto. Esto lo he apuntado mientras tomábamos café, es decir, que tampoco tengo mucha información. Y no tiene fotos de mi librería, que ya como digo, es una librería espectacular, vamos. Antonio es muy buen lector. Sí, porque háblenos, vamos a empezar hablando de los primeros libros, el primer recuerdo lector. En esa casa suya de infancia, de joven, ¿había muchos libros, había pocos libros? Las primeras lecturas, vamos a empezar. No, en la de mis padres no demasiado, los clásicos de esa época. Yo soy del 54, pues bueno, pues mucho Gironella, mucho Agustín de Foxá, que por cierto, yo vivo en una casa ahora que viven los descendientes de Foxá, inmensa, una casa espectacular. Esto, digo, para mantener el rollo, para que no decaiga. Bueno, esos eran los clásicos. Luego, pues estas colecciones que sí estaba el Espasa, que parece una tontería, pero bueno, tiene su cosa, porque al final, si tenías que leer y si nos enseñaron a leer bien, pues tirabas del Espasa también. No mucho más. Del IBE sí estaba, por supuesto. Lo que se podía, lo clásico, lo que de una familia de clase media, bueno, pues eso solía. Y lo que sí tuve suerte fue que en el colegio que ya empezó la gente a hablar de otro tipo de libros. Y al principio eran pues también los normales de la época, David no, porque es mucho más joven, pues Los Cinco, Enid Blyton, Guillermo Brown, que fue un descubrimiento. Parece una tontería, pero mucha gente ha aprendido a leer y ha aprendido a escribir leyendo a Guillermo Brown. Bueno, eso era la base. Muchísimas, Julio Verne, Salgari, ¿cómo se llaman? Había unos, Feminor Cooper, había gente muy buena que escribía cosas. Bueno, ahora yo no los he vuelto a leer, pero bueno, me imagino que siguen siendo buenos. En aquella época nos apasionaban las aventuras del oeste, de tal. Ese fue el arranque, de verdad. Y luego, pues los obligatorios en clase, que sí te mandaban a hacer alguna historia, y algunos nos gustaban. Bueno, pues me imagino que tuve suerte. Sí. Algunos nos gustaban, ha sonado muy sincero, esas lecturas obligatorias. Había algunas que eran que no, porque no estabas capacitado, no lo entendías, pero bueno, sí te inculcaban un hábito lector, que eso, bueno, también es verdad. No había todo lo que hay ahora, ¿no? Abajo tienen ustedes, siempre un poquito de proselitismo de mi exposición, de nuestra exposición abajo, se titula Pasapágina y hay un panel donde 10 escritores hablan de su primer recuerdo y hablan del libro que de adolescentes les deslumbró, le cambió la vida. ¿Cuál es ese libro, Antonio Resines, el suyo? Ese que de repente con 14, 15 años... Yo creo que sí. Bueno, me faltaba Celia, Elena Fortuny, que lo compraba mi hermana y me gustaban. Al principio era un poco de reticencia porque eran más libros de chicas. No eran libros de chicas, eran libros que estaban muy bien. Yo estoy seguro que a mí estoy convencido que probablemente fue Guillermo Brown. Bueno, son cosas como absurdas, pero claro, todo el mundo pensamos que Rismal Crompton era un tío. Bueno, pues no, descubrimos... Bueno, todo ese tipo de cosas te hacían como tener más curiosidad, ¿no? Pero Guillermo, y éramos más mayores que los proscritos, porque tenían 9, ¿no? 10 años más o menos en las aventuras, pero toda esa familia, esos dibujos asombrosos de cómo era Inglaterra en los años 30, bueno, Inglaterra, las clases pudientes, para entenderlo. A mí eso me parecía asombroso, ¿no? Te estoy hablando de los años 60. Bueno, luego, y se me olvidaba otra cosa que era fundamental, que era Tintín, claro.
Sí, Tintín es otra de las... bueno, y Asterix es muy posterior y bueno, Asterix está bien, pero no llega a ese nivel. Y Tintín era... Bueno, las colecciones de Tintín, las que teníamos la posibilidad de tenerlas, era maravilloso. decía, hablando de la posibilidad de tenerlas, el otro día hablando con Antonio Muñoz Molina de sus lecturas de infancia, decía, y llegó un día un niño al colegio, dice, con Tintín, y era como un prodigio porque nunca habíamos visto nada parecido a aquellos libros en tapa dura, con el lomo entelado, yo que tengo eran alguno todavía. inaccesibles totalmente, ¿no? Bueno, no tanto, lo que pasa es que no se conocía. La gente que lo que conocen ellos lo conoce todo el mundo, ¿no? Tintín sí tuvo cierta popularidad. Y otra historia que la gente se lo olvida también, los tebeos. Yo tenía la suerte de que mi padre nos compraba tebeos todos los domingos, pues empezando por Pumbi cuando éramos pequeños, pero el tebeo había algunas historias que eran francamente buenas. Bueno, ahí está Ibáñez, que no es un Mindundi. Todo eso yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Pero fíjate, estoy pensando que a lo mejor lo que más influyeron a la hora de leer eran los tebeos. Leímos muchos tebeos y leímos David Trueba. Bueno, de David tengo más información, tengo una cuartilla, con lo cual esto ya, vamos, de sobra. Me llamaron la atención varias cosas que me contó. Una de ellas es que son 8 hermanos, es el pequeño. Y claro, ¿cómo era aquella casa de lectores de 8 hermanos? Me dice, fíjate, los jerseys pasaban con los libros de hermano a hermano y tuvo un momento en que dijo, bueno, por lo menos los míos voy a señalarlos. Y se hizo con una imprentilla y ponía su nombre para que nadie después se los quitara, ¿no? Sí, se estableció un sistema de propiedad muy complejo, ¿no? Donde había pero que con marcar. es libris y todo. Teníamos una imprenta, ¿no? Tampón. Entonces habíamos hecho nuestro nombre, o por lo menos yo lo hice para la posesión, ¿no? A los niños les gusta poseer y cuando eres el pequeño de 8 apenas has podido poseer nada. Entonces, cuando empezaron a regalarme ya libros a mí, los sellaba y de hecho todavía guardo algunos, sobre todo infantiles, porque me los he llevado para mis hijos, ¿no? Pero ya cuando mis hermanos eran más mayores, porque claro, lo bueno era que la separación, digamos, entre mi hermano el mayor, que era el médico, y yo había 18 años. Entonces, todo lo demás venía, digamos, más o menos dividido. Fernando es el tercero y me llevo 15 años con él. Entonces, ellos muy rápido, o sea, es decir, mi suerte fue que yo iba detrás, digamos, porque originalmente mis padres, por desgracia, no tuvieron, digamos, no pudieron ir a la escuela, no tenían tampoco posibles, su casa era una casa de huéspedes, entonces tampoco puedes tener demasiadas aficiones, bibliotecas ni demasiadas enormes. posesiones, ni bibliotecas. Y entonces lo que ocurrió fue que mi hermano mayor, obviamente, claro, fue el que fue abriendo, era muy buen lector, además de ser médico, pero muy aficionado a la literatura. Y de hecho todavía descubro cosas de él entre pliegos de libros, ahora que hemos tenido que desmontar la casa de mi madre, descubro entre hojas, mi hermano tenía una cierta obsesión por los escritores médicos, que han sido una tradición muy interesante de la literatura y muy interesantes de leer por ese conocimiento que da la medicina sobre el género humano, ¿no? Todos en España, por supuesto, ha habido muchos, a lo mejor el más famoso de los últimos tiempos, Luis Martín Santos, ¿no? Baroja fue Baroja, médico, por supuesto, también. médico psiquiatra. Chekhov, y Chekhov. era médico. Conan Doyle. ¿Conan Doyle? Sí. Sí, hay mucho escrito, claro, mucho doctor, se entiende también, ¿no? Que vuelven a casa y oyen tantas historias en los hospitales, en las consultas, en los viajes. Entonces, a mi hermano le fascinaba mucho eso y leía eso y encuentro notas sobre todo en las obras completas de Baroja y tal, siempre tiene cosas anotadas. Y entonces, bueno, mis hermanos, había una colección que tú sabes cuál es porque yo he olvidado que se llamaba Colección Historias. Historias Selección, era de Sí, Bruguera. sí, se me ha olvidado. Y que tenía santos. ¿Te acuerdas que se decía, tienes santos? Porque te colaban el libro mejor si Genoveva de tenía Brabant. santos. Claro, ahí venía todo. Claro, me estoy acordando ahora, Ivanhoe, Robin Hood, todas esas, claro. Claro, pero era Walter Scott. Y además venían, era muy agradable para empezar a leer porque, claro, tenía 3 hojas de texto y una doble de cómic, ¿no? Y entonces, nos leíamos el cómic, claro. Claro, los pequeños leíamos el cómic, los mayores ya tal, y mi madre siempre insistía, lee también la letra, no solo el cómic. Sí, mamá.
Y sí, mis padres la verdad que fueron en eso, sobre todo mi madre, muy importantes en cuanto a nutrir la casa de libros. Fueron ellos mis hermanos mayores, obviamente, en cuanto tuvieron algún posible o alguna ya posibilidad, tengo muchos regalos de ellos, de los tres. De hecho, siempre recuerdo, porque el segundo, que era escultor, era mi padrino, además de Máximo. Era mi padrino, además de hermano, y era profesor de dibujo en un instituto. Y entonces me hacía regalos más particulares. Y recuerdo como una escena, que ahora sería un poco una escena casi surrealista para contarle a los niños, que es que me regaló en plena transición. Yo nací a finales del 69, o sea, pues eso, en los años 78, 79, me regaló un libro que salió, que se llamaba El Libro Blanco de la Educación Sexual. Y tenía dibujos, un poco para a la zoquetería nacional enseñarle un poco de que los niños pues no los traía la cigüeña y tal. Y esto empezó la pedagogía, la palabra pedagogía se empezó a usar, un poco estas cosas. Y entonces mi hermano, con toda su mejor intención, un día trajo ese libro a casa y me lo regaló y me dijo, un bombazo. Para ti, David. Y yo pensé, bueno, un libro de sexo. No pensé que educación sexual me importaba menos. O sea, de la parte de educación sexual me importaba más la sexual que la educación. Pero bueno, uno se educa sin querer. Y entonces mi padre lo vio, no sé cómo narices vio el libro antes casi de que llegara a manos de nadie. ¿Y te la cargaste? No, tenía pastas duras de cartón y aún así logró romperlo. Caray. O sea, para que... No, porque a veces la gente cree que la cultura era una cosa que entraba sin conflicto, no. Entraba con conflicto, con cierto conflicto, siendo mi padre una persona entrañable, pero había cosas que le superaban. Sobre todo esta parte de la cultura que los padres Sí, esa cosa de- interceptaban Tremendo. inmediatamente. Claro. En mi casa han llegado a arrancar cuadros de Rubens para que no nos animásemos. Era como... Sí. Eso es verdad, o sea, no me lo estoy inventando. ¿No? ¿En serio? Hombre, Hay un cajón en casa secreto claro, la todo diferencia lleno son- de láminas la de diferencia Rubens. son 15 años. Claro, es que en los 60 es que no se hablaba para nada, en absoluto. Era una cosa como... Claro, o sea, la A mí me educación gustaba sexual- mucho de la Croix. Claro. Sí, claro, que pintaba unas cíngaras, Sí. unas cosas, unos serrallos, unas uríes, y eso nos gustaba mucho a la juventud. Porque no había otra cosa. Es que no... Y por cierto, nosotros no íbamos a un colegio mixto, íbamos a un colegio de tíos. O sea, claro, era tremendo. No, Bueno, claro, era un embrutecimiento total. Total, Es más, total. venía una chica y no sabía si había que darle a la mano o abrirle la cabeza de una pedrada. Es decir, no tenía ningún conocimiento sobre las relaciones, no ya sexuales, sino las relaciones de se les saluda. ¿Cómo Yo es? suerte, claro, tenía una hermana, entre los 8 una era hermana. Un momento, Una- esa santidad, por favor. Sí. De los 8, una Sí, es sí, una hermana. los 5 y una hermana también. También. Madre mía, vaya tela. En esas casas suyas. Pues, y ahora parece que está bien decirlo y que es para quedar bien, pero en mi casa la que abrió puertas y ventanas fue mi hermana. ¿eh? Hombre, claro, la mía también fue muy importante. Eran más listas que nosotros de aquí a Lima. Sin duda. Vamos, no La todo. mía es no. matemática, con eso está la mitad dicho. La mía es abogada, los demás no hemos hecho nada. Yo no tengo, me van a disculpar. Tengo un hermano nada más y es chico Marcha mal, y me ¿eh? sabe mal. Eso porque se soluciona parece que- rápidamente. Una vergüenza. Eso habla con David y lo Oye, solucionamos. varias cosas que han ido saliendo. Una que me interesa especialmente, que son estos padres que no eran lectores, pero que siempre entendieron que en los libros estaba la cultura, que en los libros estaba el futuro, que en los libros... Jamás se ponía un problema a un libro. Cada vez que reyes, cumpleaños, enfermedades infantiles, tenías anginas, yo no sé si en su caso, pero en casa cada vez que alguien tosía rápido, alguien le compraba un libro, ¿no? Yo no sé si eso ha Eso en tu cambiado. casa. Eso en la mía y en la de David Trueba, creo. No, pero David, pasa que tenían libros. No, en la mía también, pero digo Acabó habiendo muchos que libros. siempre se entendió como los libros como Sí. un signo de aspiración cultural, ¿no? Nunca había Salida, problema de con- salida del... Lo que sí es verdad, siendo de la ideología que se fuese en aquellos años, y lo hacemos más largo, del 50 al 70, para hacerlo más largo, lo de la lectura era una cosa que se fomentaba en las casas, Exacto. aunque no fuesen grandes lectores o no tuviesen posibilidades económicas. Pero sí, había... Joder, hay una expresión que es que este es un hombre muy leído. Bueno, eso era sinónimo de ser una persona culta o con ciertas inquietudes, eso ya no existe. O sea, porque ahora no puedes decir, es un hombre muy... Con muchos followers. Con muchos followers, eso. Es muy followido. No está admitido de momento. Pero, bueno, pero eso era importante. Entonces, en muchas casas incluso, que es muy importante, sin medios,
Lo de los libros era una cosa que sí, que tenía cierta relevancia. Yo me acuerdo, y acordaros, hay mucha gente que está aquí, que nos está escuchando, en las bibliotecas había libros. Ahora tú entras en una casa y en muchas no hay ni un puto libro. O sea, es una cosa como... Y había libros, sí, bueno, con los cuadritos y con los adornos propios de... Con la señora está bailando encima de la tele y todo eso. Bueno, pero había libros, en serio. Había 10, 15, 20 libros. Yo voy a algún sitio he ido y no hay ni un libro. Entonces, bueno, en fin. Hubo un momento con 16 años, David Trueba, que leyó 2 libros que le cambiaron la vida y que son 2 libros insólitos para un niño de 16 años. Tendría que haber leído el de la educación sexual, pero como lo rompió su padre, pues tuvo que leerse el Ulises de Joyce y Lolita de Nabokov, así con 16 años. Lolita en una Eso sí que marca. Lolita en una edición de kiosco de esos semanales, no me acuerdo si era Salvat o alguna de estas, que hacían grandes clásicos de la literatura, aparentemente bien encuadernados, luego descubrías que el papel se volvía amarillo un mes después. Pero bueno, y lo tenía en esa colección. Y Ulises en una colección de bolsillo, no recuerdo si era de Alianza o de algo parecido, en un tomo grande. Y entonces, fíjate, hoy por la mañana he ido a un instituto y tenían mi primera novela, porque la habían trabajado los chicos, abierto toda la noche, que no está ahí. Entonces, ojeando, hay un momento que habla de un personaje que en la novela es una historia de una familia así un poco disparatada, y hay un personaje que es un chico que tiene 14 años y entonces cuenta que acaba de leer y que está muy impresionado, y eso era autobiográfico mío, por Retrato de un artista adolescente y Ulises. Y dice el narrador de la novela, dice, de los cuales no entendió absolutamente nada, pero desde entonces admiraba ciegamente a James Joyce. Y lo he leído esta mañana, y ahora has dicho esto y he pensado, es que era así. O sea, los leí ambos sin entender del Ulises prácticamente nada, pero sin embargo yo del retrato me acuerdo también. Notaba que había algo serio ahí. Que eso es una cosa que siempre se la digo a los jóvenes, cuando, por ejemplo, los jóvenes son muy despreciativos con lo que no entienden. Ajá. Qué aburrimiento, esta película, pero es muy lenta, o intentas que lean el libro, pero es que qué pesado este tío, si es que se pasa ahí 2 horas para describir tal. Mira, Ken Follett lo hace mucho más rápido, ¿no? Sí, Ken Follett sí. Y entonces siempre les digo, pero tenéis que pensar una cosa, ¿no? Que lo que no entendéis no es porque el autor sea idiota, sino porque los idiotas sois vosotros. Entonces esto yo lo tenía clarísimo cuando tenía 14 y 15 años, que el idiota era yo. A mí no se me ocurría pensar que Faulkner... Yo me acuerdo que empecé El ruido y la furia, porque había oído hablar mucho de él, empecé a leerlo y no pude. Me pasó con El rojo y el negro, eran demasiado difíciles para mí. Entonces empecé a leerlos, los cerré y durante unas semanas yo lo que sentía era vergüenza de mí mismo. Ahora los cierran y dicen, este Faulkner es idiota. Dices, pero ¿qué mundo hemos creado, no? Un mundo donde los idiotas se creen que los demás son idiotas. El mundo al revés. Entonces no sé en qué... Quizá la autoestima está bien, porque es verdad que la autoestima es buena, pero tampoco hay que pasarse de autoestima, porque le lleva a la gente a ser unos psicópatas. Si vuelven a casa e intenten convencer a esos jóvenes que tienen de que Stendhal no es necesariamente idiota. Stendhal, por cierto, que es Rojo y Negro, su libro probablemente favorito, ¿no? Es que ese libro es muy curioso porque lo abandoné con 15, 16 años y lo retomé con 18. O sea, es decir, lo dejé y de pronto, bueno, pues, oye, yo quería dedicarme a escribir, quería ser escritor. ¿Pero eso desde cuándo? ¿De siempre? Desde muy joven, ¿sí? Era muy raro. Joder. Y entonces, claro, esos nombres para mí eran Stendhal, el rojo y el negro y tal. Sí, eso no era... Y entonces, claro, yo decía, pero el rojo y el negro, si lo intenté y era pesadísimo, una cosa de una estudiante en un seminario y una señora y tal. Y de pronto, Como con puedes 18, ver, yo no lo he leído, con claro. 18 lo tomé de nuevo, lo leí y cuando me faltaban como 50 páginas para terminar, pensé, este es el mejor libro que he leído en mi vida. Recuerdo perfectamente la sensación de estarlo leyendo, que esto, cuando pasa eso es muy bonito, que es de leerlo y decir, este libro es magnífico, lo empezaría a leer ahora mismo otra vez. Y me pasó con El rojo y el negro, me ha pasado con muchos otros, de hecho, con El ruido y la furia de Faulkner, que también es un libro efectivamente complejo y no es para... Sí. Hay que elegir bien el momento para leerlo, pero cuando lo acabé, dije, creo que ahora lo puedo empezar a leer. Porque esto pasa con grandes libros, que los lees una vez y es ridículo leerlos una vez. Es como esa gente que va corriendo, ve la Mona Lisa, hace una foto y se va a su casa. Ya vi la Mona Lisa, usted no ha visto nada. Se hace un selfie. Últimamente tienes que salir tú también en la foto, si sale de fondo no pasa nada. Claro, para entender esos cuadros hay que tener una cierta paciencia también, ¿no? Y los libros igual.
David Trueba no le he hecho ni caso a la pregunta que le hacía. Dice, oye, que muy legítimamente, porque su invitado le decía, oye, ¿y esto de escribir desde cuándo? ¿Desde pequeño ya? ¿Desde pequeño quería ser escritor? No lo sabía eso, pero debe ser de familia, porque su hermano, pues Fernando quería escribir... Quería ser pintor primero, sí, pero muy rápidamente tenía claro que cuando estábamos en la facultad, que tampoco éramos tan mayores, quería ser director de cine. Fernando quería dirigir cine, yo recuerdo perfectamente las broncas en casa, porque mi padre consideraba, con todo rigor, igual que luego Azcona, nuestro maestro guionista, a mí me decía, pero vamos a ver, ¿para qué te vas a dedicar al cine español? Si el cine español no existe, no se puede hacer. Eso es como si nace un tío en Wisconsin y dice que quiere ser torero. ¿No? Más o menos, sí. Entonces dice, no te amargues la vida y tal. Y entonces yo le decía, hombre, Rafael, no seas así y tal. Bueno, mi hermano Fernando dijo a mi padre, yo quiero dirigir, quiero estudiar para ser director de cine. Y entonces mi padre montó en cólera, casi como lo del libro, no le partió la cabeza, yo creo, por poco. Y fue mi hermano mayor, el doctor, el que dijo, un momento. Porque a mis padres, sobre todo a mi padre, lo educó mi hermano mayor. Mi padre era una persona rústica y embrutecida, y mi hermano mayor, en cuanto tuvo más o menos un cierto tal, educó a mis padres. Y también a los hermanos pequeños, esto, ¿no? Esto sí, venía por más de añadido, sí. Y entonces le dijo a mi padre, pues creo que te equivocas, porque estas profesiones ahora son muy importantes, porque España es un país que va a cambiar, que necesita una nueva tal, y que la cultura va a ser una cosa importante cuando salgamos de esta especie de torrija mental en la que estamos, y un director de cine... Oye, mi hermano dijo una cosa que tiene mucho sentido, dijo, y si no vale, ya se dará él mismo cuenta y buscará otra manera de tal. Y entonces entró en contacto, y esto sí lo quiero contar, pero yo a Antonio le tengo un cariño descomunal, es mutuo. desproporcionado. Sí. Y os voy a explicar por qué. Yo conozco muy bien el mundo del cine y el mundo de la literatura, y es un mundo donde tener amigos largos y duraderos es muy complicado. Y yo siempre que veo que mi hermano Fernando y él hicieron los cortos juntos en la facultad, hicieron la primera película juntos, que ninguno de los dos se consideraba profesional de nada. Bueno, no. Fernando un poco más a lo mejor, pero convenció a Antonio para que trabajara de actor. Yo no y quería luego, ser actor. ver que 40 años, has dicho 79, ya no sé ni los años. Sí, pero que con los 40 cortos... años. Pues sí, estábamos rodando en 75, 75, 40 y tantos años. No solo son amigos, sino que la última película de Fernando, el protagonista es Antonio. Eso yo no lo he visto casi nunca. Son gente que se quiere y tal. Y entonces yo recuerdo que venían de la facultad, y yo era claro, si Fernando tiene 15 más que yo, pues imaginaos, 19 años, yo 4. Sí. Y entonces yo les oía subir por las escaleras de casa, en mi casa no había ascensor, y subía ahí una tropa subiendo y tal, dando voces, y entonces decían, resines, tal. Y entonces decían, se oían frases como, no, la película de Bresson, fantástica, fantástica la de Bresson, y Truffaut, y no sé qué. Entonces yo, rápido, en mi casa había una habitación que se llamaba la habitación de estudiar. ¿Te acuerdas de eso? Sí, hombre, ¿cómo me voy a olvidar eso? Y entonces la habitación de estudiar era una habitación dedicada a estudiar, como su propio nombre indica. Todas las demás eran de hacinamiento humano, o sea, 8 hermanos. para que durmieran ahí 3, 4 todos juntos y tal. Yo ya os he contado que dormía en una cuna hasta los 6 años porque no había sitio. Cuando se fueron de casa, yo recuerdo los barrotes y saltar los barrotes para ver Los hombres de Harrelson. Qué vida más absurda, me podían haber traumado. Entre eso y el libro de educación erótica, bastante bien he salido. No, o sea, yo muy apañado, ¿eh? Exacto, y dormía en esa cuna, y de pronto dice mi madre, Fernando se va a vivir con su novia. Sí. ¡Qué horror, porque no se han casado! O sea, que estas cosas todavía han pasado. Claro, eso ha pasado, y entonces mi padre, pues aquí que no vengan, si van a vivir en pecado. Y entonces yo decía, no, pero papá, que se vayan, que queda la cama libre. Entonces, gracias a eso... Con 6 años, tú eres un hijo puta de pequeño, vamos, ¿cómo? Y entonces cuando les oía subir a esta tropa, que eran muy graciosos, tengo que decir, Resines tenía... Mi hermano Fernando tenía los pelos por aquí. Nos ha faltado un aplauso para cerrar el clímax. No, estamos aquí tomando café. Entonces, necesitábamos yo me escondía al oírles de lejos, me escondía debajo de la mesa, ¿no? De esta habitación de estudiar, que era una mesa grande, que se abrían así unos tableros también para comer cuando venían invitados y tal, que había más gente. Entonces ahí nos sentábamos en cada esquina uno a estudiar. Y si tú ya querías hacer el canelo, te sacaban de la habitación y tenías el resto de la casa para jugar, lo que fuera. Pero mi madre imponía mucho la habitación de estudio, Entonces yo rápidamente me escondía debajo de la mesa, era una mesa así grande, y llegaban estos ahí.
se sentaban todos, a ver, ¿qué quieres tomar? Agua, tal, no sé qué. Y entonces, sí, porque Bresson, porque Truffaut, porque Jacques Tati, no sé qué. Y entonces estaba Bollero, imaginaos Bollero con 19 años, era un ser... Era un psicópata, pero peligroso, sí. De hecho, ellos contaban que creían que era policía secreta. Sí. Estábamos convencidos, porque iba el tío como con chaqueta, con corbata, y claro, en aquella época nadie iba con chaqueta en la facultad. Bueno, algunos así raro, y eran policías todos los que iban vestidos así. Era por deducción, Claro, era claro. eso. No, pero lo mejor era cuando ya pasamos a la zona más comercial, las peleas que había con... ¿Has visto Star Wars? Eso es una puta mierda. Que no... Bueno, unas peleas, pero Erais pedantes, discusiones como todos teóricas, era jóvenes. sí, un poquito pedante, sí. Entonces yo me escondía, ¿no? Y entonces empezaban a hablar ya en serio, ¿no? Y sacaban unos papeles y decían, no, porque estaría bien si hacemos una revista de cine y tal. Y hablaban así con una voz un poco impostada, sobre todo Óscar Ladoire. Óscar Ladoire y Bollero. A Resines se le ha quedado un poco. No, yo no, Resines yo no, era el más, siempre no. el más simpático. No, de yo todos. me escapaba rápido porque había un momento que mi Jugaba al nivel- rugby, además. Yo me iba de cañas, era más prosaico. Y por entonces yo decirlo de una forma. escondido debajo de la mesa, cuando ya se confiaban de que estaban solos y no les oía a nadie, yo decía, seguían ellos hablando y yo decía desde abajo, os creeréis muy inteligentes y sois idiotas. Y entonces, ya está aquí, mamá, que ya está el niño, sácalo de aquí. Porque esto era, aparte de todo, un pervertido, era una cosa como, una persona como enferma. Bueno. Eran muy simpáticos. Bueno, qué momento, qué barbaridad. Oye, Iba a decir que una de las cosas que más admiro de Antonio y nos ha vuelto a pasar viniendo hacia acá, es que tú, cuando caminas con Resines, o sea, para poneros un ejemplo, no nos han cacheado en la entrada, ni nos han hecho dejar los objetos metálicos. Estaban preocupadísimos venía porque no se fían, vamos. Pero es que vas andando con él, o un poco detrás de él, y vas viendo la cara de la gente, que la gente va siempre con una mala leche de narices y cabreada, ¿no? Y es porque o le han puesto una multa o estas O la cosas que vida. hace la autoridad, exacto, que O la es vida. fastidiarle la vida a la gente todo el rato. Y ven a Resines, ya de lejos, le ven cruzar la calle y sonríen. No, tampoco Porque es tanto. una persona que en general les ha hecho pasar buenos ratos. Yo creo en que su se vida, ríen les de ha mí, hecho estoy reír. preocupadísimo, Y a mí me o sea. encanta. Por eso y digo, se- es que ir con Resines es como ir con Julia Roberts. Sí, no, Como cojones. no he ido nunca con Julia Roberts, pues me quedo con Resines. Ya claro. te gustaría a ti, desgraciado. Bueno, en fin. No, pero la gente sonríe, la gente se pone de buen humor y eso me gusta mucho. Resines, ese hombre que irradia felicidad. Hemos bebido ese momento, hemos dejado el café del espejo todo irradiado. No, porque es un tipo de felicidad. de una nobleza rara. Han cobrado igual que a vosotros, ¿eh? O sea, que tampoco Eso vale sí para que mucho. no es justo. Oye, varias cosas, porque me encantaba antes cómo cuando hablas de libros, cuando se habla de libros, se citan libros en particular, ¿no? Alianza, decías, ¿no? Lo de las editoriales, sí. Esto está esta relación que tenemos con el libro, no con el texto, ¿no? En su caso, Resines, ¿cuáles son esos? El círculo de lectores, cuando llegaron los... No me acuerdo cuál era, qué colección era todos los de... Bueno, es que se me ha olvidado, eran los 5. Joder, me gustan mucho los de internados de chicas, no era por nada. Había uno que me acuerdo de Torres de Malori. Es que eran libros... Claro, era un mundo tan alejado de la España de esa época. la realidad. Claro, de la realidad absoluta. Bueno, hombre, sí, sabías que había colegios internados y tal, pero como esos no, porque eran todos como unos castillos, unas cosas... Y luego, y era muy curioso porque contaban relaciones entre gente. Es verdad que yo creo que nos lo dejaban leer porque eran chicas con chicas y chicos con chicos, menos alguna pandilla, los 5 creo que se mezclaban, no me acuerdo muy bien. Sí. Joder, ¿cómo se llama? Era Molino esa editorial, Editorial que era también era la de Guillermo. Claro, pero ya solamente, es que estaban editados los libros que es que daba gusto. Joder, tú veías los lomos que eran blancos con el dibujo, que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Joder, Máxima, antes me acordaba cómo se llamaba el que dibujaba. Sí, se llamaba como, bueno... De Guillermo. Joder, va bien, es que dibujaba que era maravilloso el tío. Bueno, todo eso unido... Mira, por ejemplo, la nos colección de historias era muy encantaban importante los por eso. libros, mira, eso es muy curioso porque se han hecho pocos estudios sobre eso. Los libros de internados siempre han gustado muchísimo a los Sí, niños, sí. porque los niños fantasean con estudiar en internados, porque Que dejen dicen, en paz tus oye, en vez de padres". estar en casa aquí con la tortilla de patata y tal, pues estoy en un internado que viven los chicos y a la vez hay algo terrorífico en estar Sí. en un internado. Entonces, por ejemplo, en la generación de mis hijos ha sido fundamental Harry Potter, que Por no ejemplo, es más que sí. un libro de internado. Y es igual que los otros, ¿eh? Claro, a mí me encantaba Stalky y compañía, ese libro de Rudyard Kipling, que Pues publicó no la sé cuál editorial es. Bruguera sí, o Alfaguara, cuando eran estas juveniles, y ese libro lo recuerdo que era también las aventuras de unos tipos, Rudyard Kipling, además de la Inglaterra victoriana, de unos tipos chicos en un internado haciendo todo tipo de travesuras y tal, y era un libro delicioso, de los que yo creo que me empujaron a ser escritor. O sea que los libros de internado, tanto femenino como masculino, han sido
muy formativos. Se nos ha escurrido sin que nos contara cómo consiguió ser escritor al final, porque tenemos ya lo de la mesa debajo, Sí, estos bueno, que eso hablaban es de una época cine, mala Bueno, suya porque que me no- intenté sacar un sea, máster en Derecho Autonómico y no pude. efectivamente y tal, al que ha tenido el máster. No, yo me hice, os lo cuento, es muy sencillo. Me hice escritor. yo me lo he creído, por te lo culpa juro. me hice escritor primero porque me gustó, porque aprendí a escribir muy tarde. Ya os lo he contado muchas veces, me sabe mal que a lo mejor alguno me lo ha oído contar. Yo llegué al colegio, mi madre, es que claro, hay que contar también la parte divertida, digamos, o la parte más absurda. Como yo era el pequeño, mi madre me llevó a los párvulos, que se estudiaban entonces a los 3 años, y mis hermanos contaban que la profesora de párvulos pegaba unos bofetones increíbles y le había separado la oreja a un niño. O sea, unas cosas muy agradables. Muy tranquilizadora, que todo. que pasaba, que conste. O sea, que... Ya he dicho que la palabra pedagogía todavía no existía. No existía, O sea, no. es decir, no existía. Entonces yo voy a ese colegio y, claro, esas historias a mí me aterraban como a todo niño, ¿no? Entonces llego y me echo a llorar. Los niños lloran el primer día de cole y cuando la profesora viene y dice, hombre, uno de los Trueba que me faltaba, ya el último. Tal, un poco me pareció como Hansel y Gretel, ¿no? Y entonces voy hacia allá y me echo a llorar y entonces me agarro a mi madre así de la mano y ese momento es clave en mi vida. O sea, es el momento de la epifanía. Mi ¿Cómo madre, cojones te vas a acordar de los 3 mi años? madre, hombre, de eso te acuerdas, porque mi madre en vez de decir, ala, tome, quédeselo y edúquenlo, pobrecito y tal, ya verás que mañana no lloras, hijo, adiós, adiós, como hacéis todas las madres. Mi madre tuvo un rapto seguramente de egoísmo en sí misma y pensó en esa casa en donde ella había entrado con 18 años y se había encontrado ya con niños y huéspedes y tal, vacía, y debió aterrorizarle, además con cierta razón. Y entonces me agarró de la mano así fuerte y le dijo a la profesora, bueno, mañana ya venimos, cuando se le pase el disgusto. Estuvimos 4 años sin ir. Íbamos a recoger a mis hermanos más mayores. Y le agradezco tanto a mi madre ese gesto de... Que por de eso eres un sacarme- poco lerdo de pequeño. Entonces no sabía escribir ni leer. Yo lo que había oído muchísimo era Luis del Olmo en la radio. O sea, es decir, yo hablaba de coña. Gracias a eso, Emilio Romero, Manolo Vázquez Montalbán. Tu biografía es mucho más interesante que la mía, macho, es acojonante. Claro. Y entonces me quedo en casa con mi madre y planchábamos, íbamos al mercado, los del mercado contaban. Bueno, y entonces yo me doy cuenta que si tú transmites información, eres una persona respetada. Y si tú no tienes nada que decir, pues tampoco nadie le importa un carajo para qué estás en el mundo. Entonces yo me convertí en una especie de Twitter, ¿no? De Twitter, o sea, de pajarillo informativo. Entonces mis hermanos llegaban y yo decía, ¿sabéis que se ha muerto Charles Chaplin? Entonces, claro, había que entender un mundo donde la tele empezaba a las 3 de la tarde, donde no había... Y entonces mis hermanos, ¿cómo? Sí, sí, que se ha muerto Charlotte en Suiza, vivía en Suiza. Y entonces, pero bueno, ¿te has enterado eso? No, lo ha dicho en el mercado la señora, lo ha dicho la radio, lo ha dicho... Hostia, y entonces era como, claro, ya llegaban y era, a ver, David, ¿qué ha pasado? Y tal, entonces, esto me da una cierta importancia. Pero claro, todo eso se me cayó de golpe el primer día de cole. Llego, me ponen una hoja de papel y dice la señorita Cristina, escriban lo que han hecho este verano. Y veo a unos tarugos al lado escribiendo, pues he ido a la playa y yo no sabía escribir ni mi nombre, invertía las letras. Pero ¿y cómo cojones no te enseñaron en casa, Pues por lo porque menos? como hablaba y parecía una persona inteligente, dijeron, este chico... Seguro que sabe. Y entonces habían aprendido en párvulos. Entonces llega la profesora y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Pero yo eso sí, llorar, lloraba. Y entonces lloro y le digo, es que yo no sé escribir. ¿Cómo que no sabes escribir? Es que no me han enseñado, pero tú habrás ido a párvulos. No, yo no he ido a párvulos. Este niño es idiota. O sea, entonces, me agarra, me saca, me lleva a secretaría, me deja en secretaría y dice, fijaros también que profesoras tampoco... Luego fue encantadora conmigo después, pero... Entonces me deja allí y me dice, ala, le dice al secretario del colegio, dice, llama a sus padres y que se lo lleven, este niño no puede entrar en mi clase. Y entonces viene mi madre corriendo, vivíamos muy cerca, viene mi madre, ¿qué pasa? ¿Qué ha hecho? Y dice, señora, que su hijo no sabe ni leer ni escribir y aquí ya se tiene que entrar leído y escrito, pero ¿no le enseñan aquí? Y le dijeron, no señora, aquí vienen enseñados. Y entonces mi madre dijo, bueno, yo qué sé, negoció allí un y dijo, no se preocupe, vamos a intentarlo muy rápido, ya verá que entre sus hermanos y los demás y tal ¿Y conseguimos. tus hermanos no eran conscientes tampoco? No, mis hermanos no se habían dado cuenta que era tan importante. Y entonces me pusieron las cartillas esas de rubio y empecé a hacerlas y empecé como le pasa a todos los niños. Y ahora, de hecho, a los niños les enseñan muy tarde a leer porque es mejor. ¿Ah, sí? Antes había esa cosa precipitada de que aprendían... De hecho, mi hermano Fernando aprendió a leer solo a los 3 años en casa
que sabe leer y tal. Y estaban todos admirados, era muy respetado por eso. Y por otra anécdota, que una vez iba con los cordones desatados y entonces le dijo mi padre, pero hijo, ¿cómo vas con los cordones desatados a tu edad y no sabes aún atarte los zapatos? Y entonces mi padre se agachó y se los ató y mi hermano dijo, no, si saberse, lo que pasa es que prefiero que lo hagas tú. O sea, eso eran cosas de respeto a la inteligencia del niño. Entonces ya, una familia de entré en gente el- mala. ya, digamos, pero me di cuenta de que escribir era muy importante. Entonces mis hermanos venían en los fines de semana y si yo tenía algún cuentito escrito, me lo compraban por el precio que yo pusiera en la portada. Entonces empecé a escribir por dinero. Es como... por dinero me encanta. Un poco como Camilo José Cela. Sí, más o menos, sí. Llegó al mundo de la literatura Él engañado. acabó escribiendo por dinero. Sí, sí. Qué barbaridad, qué bien. Oye, la primera novela abierto toda la noche. Bueno, el primer Pobre libro... Resines, le estamos dando una Pero, no, traca pero, aquí. pero si yo no soy. El primer libro que Que lee... lo ha escrito él. Sí, Ah. sí. No, Sí, sí. El primer libro que lee Resines de Trueba, ¿cuál es? Yo creo que abierto, ¿no? Sí, el abierto. Pero había leído guiones yo antes, Claro, yo creo. habrías leído bien. Había leído guiones. Habla sí. de la fascinación, Trueba, de ese primer libro, que llega a casa en una caja y es un momento absolutamente irrepetible, ¿no? Cuando abres y ves tu nombre por primera vez en la tapa de un libro. Aparte, yo soy un raro espécimen porque sigo publicando en la misma editorial, que todos Sí. los escritores, en cuanto les dan más dinero, se van a otra editorial. Sí, es verdad. Yo, como soy de origen humilde, me he quedado. Pero lo que yo hacía, yo fotocopié la novela y la mandé a las 3 editoriales que más me gustaban. O sea, es decir, no tenía mucha información del mundo literario. Fernando, obviamente, ya era director de cine. Yo había escrito guiones, pero yo no ¿De sabía... qué año es abierto? Salió en el 95. Pero eso, a finales del 94 hice unas fotocopias del libro, muchas fotos, pero era un libro, bueno, normal. Entonces lo mandé a Alfaguara, Anagrama y Tusquets, que eran las 3 editoriales que me gustaban. Y yo vivía entonces en la calle Pez y abría el buzón cada día al volver a casa esperando la carta que me dijeran que me habían aceptado la novela, que es una cosa preciosa y que solo pasa la primera vez, ¿no? Entonces yo, claro, compraba el pan, el periódico y abría el buzón y siempre había recibos de la luz y estas cosas. No había nunca una carta. Hasta que un día, maravillado, abro el buzón y hay una carta, me acuerdo que era de la editorial Tusquets. De las 3 llegó una carta de Tusquets y yo dije, ¡ay, Dios mío! Mi futuro está aquí. Entonces, como yo soy una persona muy preparada para los dramas de la vida, dije, bueno, pero si es que no pasa nada. Hay que seguir adelante. David, no pasa nada. No pasa nada, no te hundas. Yo solo, ¿eh? Yo he sido como mi propio libro de autoayuda, no me ha hecho falta leer estos anormales porque ya me lo decía yo a mí mismo. Sé positivo, no te hundas, pues es normal, todo el mundo se lo dice a sí mismo. Lo malo es leerlo. Sobre todo si vives en la calle del Pez. Pero Exacto, vamos, no, que no. en estrecho. Entonces abro y la carta era traumática a su manera. Decía, hemos recibido una fotocopia, un ejemplar de su novela tal, lo leeremos atentamente y en los próximos meses le contestaremos. O sea, Pues muy educados. era una carta educativa de que habían hecho, acuse de recibo se llama. Y entonces yo esperaba y esperaba esa carta y no llegaba y cuando ya pasaron 3 o 4 meses pensé, reconócelo David, eres un fracasado, que esto no pasa nada, o sea, en la vida te va a pasar muchas veces. Y entonces un tiempo después llamaron al teléfono, porque no fue por carta, y era Jorge Ralde, el dueño de Anagrama, que llamaba y además fue una conversación muy directa. Me dijo, ¿eres David? Sí. Oye, he leído abierto toda la noche, me ha gustado muchísimo, ¿qué te parecen? Hago la conversión 3.000 euros y que salga en octubre. Joder. Entonces yo me quedé callado y él dijo, ¿estás ahí? Entonces yo dije, sí, ¿no? Bueno, me parece bien. Parece bien. Puso un poco voz, ¿no? Sí, Es que yo no hola. sabía lo que cobraban por una primera Me parece novela, bien, ni Herralde. si octubre, era a lo mejor el mes de febrero o así. Le dije, ¿octubre? ¿Qué quiere decir octubre? No, o sea, todo Pues fue muy bonito. Sí. esa es la primera novela. ¿Cuántas, perdona, No, por favor, al no, que revés. ¿cuántas ediciones lleva esa? Porque eso es impresionante. Muchísimas. Esa se ha vendido una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, yo tengo la suerte de que mis libros, lo digo sin ahora, porque ya he cumplido unos años, puedo decirlo, que viven todos. Hay libros que fallecen y es normal, o sea, libros que fueron incluso grandes éxitos en su día, pero Y desaparecen, dejan Y una de las cosas, yo creo, bonitas de mis 5 novelas es que tienen vida anual. Es decir, siguen encontrando lectores nuevos, gente que... A mí me gusta la primera, a mí la última. Con Fernando teníamos una broma siempre que Fernando me decía que, yo qué sé, cuando ganó el Oscar de Belle Époque, no sé si
¿Te acuerdas? ¿Belle la escribiste tú? No. No, La es la niña. Azcona y Perdón, es la compañía. niña, sí. Y entonces viene un día, y entonces no sé por qué, alguien se acerca y le dice, Fernando, hombre, enhorabuena por el Oscar, aunque a mí la que me gusta es Ópera Prima, ¿eh? Sí. Ópera Prima. Entonces Fernando me dijo, a la gente siempre le gusta otra cosa, nunca la del momento. Sí, es verdad. Siempre, sí, es muy curioso eso de, anda, como en La Buena Estrella no has estado nunca, ¿eh? Sí. Tal, y entonces tú ahí has hecho un trabajazo en la última tal. Y da igual porque tal. Oye, vemos la biblioteca. ¿Conoce la biblioteca de David Trueba? Mucho se la regalé yo. Ah, sí. pues fenomenal. Vamos a ver algunas diapositivas. no. Proyectamos aquí detrás para que vean ustedes. Tal vez haya que bajar un poquito la luz. Mira, nosotros lo vemos aquí en estas de aquí. Mira, muy bueno, bien, yo sí, nada sí. porque tengo las gafas de cerca puestas. Aquí está, como ven, Tío como tan feo soy yo. el capitán. Póngase ahí con naturalidad delante de sus libros. Pasamos a la... pasamos, ¿no? Que tengo que pasarla yo, que me han dado unas instrucciones muy precisas que espero ser capaz mira, muy de bien, dar. muy bien. Bueno, pedazo de biblioteca la que le regaló Resines Que es a Calestri, Trueba, ¿eh? como ven. Sí. Ah, eso es un escalestre, es verdad. Y esto es, todo el mundo se fija en el cuándo escalestri es? porque es el único español que se recuerde que tiene un escalestri montado y en uso. así. Pero así. nunca funcionaba el escalestri, No, por favor. jamás. Se montaba en casa. Mi hijo lo mira ya como una reliquia del pasado, claro, porque tienen PlayStation, que eso es una maravilla. Y esta biblioteca, aquí, bueno, ¿Esto de cuándo es? ¿Cuándo hiciste esto? ¿Hace 3 hace años? un par de años. Un par de años. Oye, me contó que quería que empezáramos hablando de esto. Ese trauma de infancia, adolescencia, cuando llega a la casa de aquel poeta rodeado por los libros, prisionero de los libros, y dice David Trueba, a mí esto no me va a volver a pasar. No fue un trauma tan joven. Fue cuando compré la primera casa que tuve en Barcelona, Ajá. una casa muy bonita, que tuve que venderla para comprar la casa de Madrid. Pero cuando nació mi hija nos instalamos una temporada como centro más, aunque veníamos mucho a Madrid, pero vivimos más en Barcelona pues por muchas razones, pero que no vienen al caso ahora. Entonces viví unos meses allí, un año y tal, y compramos una casa. Y entonces era una casa que pertenecía, muy bonita, que pertenecía a un poeta catalán. Y entonces aquel hombre ya tenía 80 y tantos años y estaba devorado por los libros. O sea, lo habían comido. Devorar y comer. Espacio, su tal. Entonces tú compras la casa, el hombre agradabilísimo, tal, no sé qué, su mujer, tal. Y entonces él dice, me tendrás lo único, David, que dar un tiempo para recoger los libros, porque tengo muchos dedicados o primeras ediciones, pero claro, están sepultados entre... había dirigido una revista que se llamaba Serrador en Barcelona, bueno, tenía millones de libros, millones, una cosa, y estaba superado. Y la mujer, de hecho, se quería cambiar a vivir al centro de Barcelona para vivir en un piso y además le decía esa cosa de no te llevarás ni, vamos, llévate el 1% y tal. Y entonces el hombre venía cada tarde, yo empezaba a hacer obras, a pintar una habitación, a arreglar un baño y tal, esas cosas que hago Ah, sí, de bricolaje. de bricolaje. Ah, muy bien. Eres un tío completísimo. Muy ¿eh? completo. Sí. Y entonces el hombre venía y se pasaba la tarde, cogía 2 libros, los guardaba en una caja, pero no podía. Y entonces ya un día, 2 o 3 meses después, verle a ese hombre sufriendo porque no podía llevarse, digamos, los libros, ni tampoco elegir los que quería, o sea, no podía físicamente con los libros. Los libros le habían vencido. Ajá. Entonces le dije, Jordi, ¿quieres que me ocupe yo de esto? Porque claro, el hombre aparte no se iba, claro. Aparte. Y entonces, Ya habías arreglado todo. O sea, él se había ido ya a vivir a su nueva casa, pero pasaba el día conmigo ahí. Y entonces yo le dije, ¿quieres? Y me dijo, ¿serías capaz? Y digo, no te preocupes, mira, yo reviso todo, ¿tú qué quieres? Y me dijo, primeras ediciones y dedicados por amigos y tal. Entonces empecé a llamar a esa tropa de amigos míos muy bibliófilos y entonces, claro, a la gente que nos gustan los libros, cuando alguien te pone una librería ahí que te puedes llevar lo que quieras, y entonces íbamos haciendo las cajas para él, ¿no? Y las daré ya finalmente, pero aún así, incluso con 20 amigos llevándose libros, o sea, vino un tipo, se llevó todo el teatro catalán que tenía, todo el teatro europeo, toda la novela de Maigret, de Simenon, toda Agatha Christie, o sea, tenía colecciones enteras, se las llevaban. Pues aún quedaban libros y salía otra fila debajo. O sea, era como un poco... Claro, como si ahora viene un tipo aquí y dice, ya me ocupo yo de la Biblioteca Nacional. No acabas de hacer tu vida. Entonces, al final acabé llamando a una entidad cultural que llevaba libros a las cárceles. Y entonces vino muy agradables y finalmente unos chicos
presidiarios y tal se llevaron los libros porque era imposible. Entonces yo me dije a mí mismo, yo tenía 25, 26 años y me dije, esto no me a mí me gustaban mucho los libros, pero dije, esto no me puede pasar. De ninguna manera. O sea, es decir, los libros tienen que ocupar un lugar riguroso. En tu casa son muy importantes, pero nunca devorarte, ¿no? A la gente que somos muy aficionados a esto. Entonces instauré una costumbre dura y en ocasiones me ha hecho sentirme muy triste, que es deshacerme de tantos libros anualmente como entran. Coño. Y esto es muy duro porque no lo logras siempre, tú siempre te fijas en que hay unos... Sí, hay los que están... O sea, claro, porque no encuentran todavía el sitio. De hecho, ya he hecho una segunda fila por debajo que no veis, que está... Vamos a ir mirando, esto es... Claro. Bueno, hay algún detallito. Pero sí que los doy, y los saco. O sea, pero no, ¿y qué haces con los libros? ¿Se los regalas a gente? Pues hago varias cosas. Regalo muchos y doy también a algunas instituciones. Bien. Y a veces, pues si voy a dar una conferencia a una Yo soy una institución en España ahora mismo. tú. No, pero... Como ser humano, quiero decir. Pero claro, la gente quiere que le regales el que se quiere leer, ¿no? Entonces, No, es que tú no quieres que leerte, Claro. efectivamente. Bueno, mucho Dos Pasos, por ejemplo, Dostoyevsky en esta biblioteca. bueno, porque has ido a la D. Eso es porque estás en la D. Claro. No, porque estás en la D. No, pero mirad este una- libro de una Dostoyevsky que se ve aquí. A ver. Tiene que haber un Dostoyevsky. ¿Veis esto? Esto os vais a acordar. Crimen y Mira, castigo. Dostoyevsky. Esto es a lo que me refería yo Resines. con la edición de Lolita. Estas son unas ediciones de kiosco, muy baratas, muy malas, pero que en un momento dado eran muy importantes porque popularizaron novelas magistrales a un precio muy asequible para familias como las Sí, pero nuestras. eso no era bolsillo. Oye, No, se vendían semanalmente, pues Sí, por- sí, sí. me ha encantado porque ha aparecido uno de estos profesores de las películas cuando están dando clases en estos anfiteatros de física cuántica Sí. y se levantan para mostrar la pizarra, pues ha estado un poco igual. claro. Estas son efectivamente aquellas ediciones de RBA llenas de dorados, no muchas de ellas, y encuadernadas. Alejandro Alianza. Dumas. Al lado, Es bonito pues, ordenar los libros por autores, Sí. porque se producen accidentes muy misteriosos, ¿no? Que Marguerite Duras esté al lado de Alejandro Dumas es por ejemplo. Es asombroso. inaudito, pero al mismo tiempo tiene sentido, ¿no? Sí, sí. Luego está, por ejemplo, tiene aquí mucho Borges. En todas las bibliotecas está Borges. En la suya también, Resines, Sí. Borges. Yo es que hice una cosa que está mal decirla, pero bueno, no está mal porque ayudé al gremio de los libreros en general. Sí, porque yo tenía la biblioteca que tenía, que me fui comprando pues cuando era joven y tal, no sé qué. Pero luego la llevé a una casa que tengo por ahí, otra mansión. Esta ya con ganadería de Bravo, que esto es una cosa que sé que os va a gustar aquí en la biblioteca. No, en serio. Entonces, y mi hijo era muy pequeño y entonces entré en otra casa y se me ocurrió una cosa que yo había oído que me hacía mucha ilusión, que era tener una biblioteca, lo que hay que tener en una biblioteca. Yo eso no lo tenía. O sea, desde los clásicos griegos, entonces hice con unos amigos míos de la librería Polifemo, muy amigos, me hicieron una selección que sí se lo hacían... Pues Feli y Ramón. Feli y Ramón, De la librería exactamente, Polifemo. sí. Amigos de todos. Sí, sí, porque son, Amigos gente- nuestros. son libreros y editores estupendos, y además unas personas excelentes. Y entonces les pedí una cosa que hacían ellos para instituciones, como yo a la larga luego fui una institución, pues no, les pedí que me hiciesen una biblioteca. O sea, lo que tenían que tener, los libros que había que leer. Y joder, tengo una biblioteca cojonuda con todo esto, que bueno. no me los he leído todos, por supuesto, con la ilusión de que mi hijo pues, se los leyese y tuviese una formación que yo no tuve en este sentido académica, en el buen sentido. Que bueno, pues lo que a mí me gusta mucho eso, este señor tiene lo que tiene que tener, pues hay que leer lo que hay que leer. Bueno, pues eso es lo que... No ha leído ni un libro de toda la biblioteca, mi hijo. Oye, hijos lectores, ahora que hablamos de esto, lo tenía apuntado y es el momento. El mío para nada, vamos. Porque no necesariamente padres lectores. Mis hijos sí, mis hijos son buenos lectores. Sí. ¿Y cuál es el O sea, no- misterio? Siempre preguntan, muchas veces Bueno, preguntamos. ¿no? el As es un periódico El As, interesante. Bueno, es una lectura Digo. oficial, por así decirlo, vamos, de alguna Es manera. como el boletín del oficial del Estado, vamos. Perdón. ¿Cómo conseguir que lean los adolescentes? Sí, esa es una buena pregunta Porque de siempre. niños, yo creo que los niños son muy lectores. Ahora todavía les gustan mucho. Sí. Los padres además les compran libros. Niños. Hay un cambio ahí. Y a los 12 años entran a la PlayStation, el móvil, en la vida de los niños y no es que pierdan el hábito de leer, es que pierden el hábito de ser humano, ¿no? Y entonces se relacionan mucho con el mundo audiovisual, con el mundo a través de la pantalla, de tal. Entonces, obviamente, la lectura deja de ser importante. Entonces, bueno, no sé... Sobre todo la generación de los 30, amplia.
cuando empiezan de verdad a aparecer otros medios de entretenimiento, el gran cambio fue la PlayStation. La PlayStation, o sea, la gente que le cogió con 14 o 15 años, muchísima gente, yo conozco gente del colegio de mi hijo, pues que mucha gente no lee, pero no leen nada. O sea, han leído lo que les tocaba estudiar, pero no... Y a la vez empezó el vídeo a popularizarse absolutamente, inmediatamente el DVD, y entonces la gente, pues, es gente que ha visto mucho más cine que nosotros, ha hecho más series. Super Mario ha hecho un daño que no os podéis ni imaginar, Super Mario Bros. Sí, es que de repente la gente se pasaba el día jugando con eso porque era la novedad. Entonces, bueno, pues y había mucha gente, no, y aparte luego también depende mucho de los padres. Pero es curioso que con padres lectores, pues haya gente que sí, que sale y que lee mucho, y otra gente pues que lee lo justo, ¿no? Es verdad que en casas con 3, 4 hermanos ocurre a veces que 2 leen mucho y otro no lee. En mi casa ha pasado también. Siempre hay un misterio que tiene que ver no se con sabe esto muy de la bien. lectura. Bueno, pues en Creo esta que es muy biblioteca- importante, los profesores, o sea, las familias tienen una importancia, y los profesores también tienen que... yo a veces es un poco... encuentro que el sistema español educativo es en muchas ocasiones un sistema que limita mucho la maniobra de los profesores. Yo encuentro que están demasiado encorsetados a unos planes. Es verdad que hay que tener un plan para todo el país, porque claro, no va a venir un... Pero curiosamente creo que es muy importante la influencia de los maestros, Sí. humana, la influencia humana sobre, por ejemplo, la lectura, incluso también sobre sus textos. Y entonces, la limitación a un temario muy concreto, a unas lecturas muy concretas, hace que los profesores tengan en ocasiones demasiado poco margen para jugar con los chicos, para ser creativos con los jóvenes. Entonces, claro, si tienen suerte y pillan un profesor, porque los hay, que consiguen ambas cosas, es decir, cumplir con el temario oficial y que el chico no suspenda selectividad o lo que le toque en los exámenes de control, pero que a la vez el profesor pueda ser creativo. Y, por ejemplo, mis hijos tuvieron un profesor asombroso cuando tenían la edad más importante en un niño, es lo que se llama cuarto, ¿no? Antes de GB, ahora de primaria. Cuarto, que tienes entre 9 y 10 años, ¿no? Es la edad más importante porque es la edad donde se forma un lector, ¿no? Es el año clave. Entonces ellos tuvieron en ese curso los dos el mismo profesor, al que yo le doy mucho valor porque fue un profesor que usaba la mitología griega para darles clase de todo. Y entonces no perdían ni perdieron nada, vamos. De hecho, es asombroso ir al Museo del Prado con toda la clase de tus hijos que les has visto desde pequeños y que son unos cazurros, y ir y que te expliquen los cuadros de la mitología y que te digan este es Hermes, este eso no es es Aquiles, sí. este está... Y eso era muy bonito y tú te dabas cuenta que eso tenía un poder y era un profesor magnífico porque además les hacía ver la importancia, por ejemplo, del mito griego en la conversación habitual, la transformación de los mitos griegos en los mitos contemporáneos, incluidos los religiosos. Los mitos del cristianismo son, como sabéis, el 99% mitos griegos transformados, reescritos, ¿no? Porque lo que hace la cultura es reciclar, ¿no? Los valores que... Y entonces eso era importante para ellos y les dio como mucha seguridad, yo creo. A los niños hay que darles seguridad de que aquello que hacen no es un disparate, que está muy bien, que sea... Nosotros en nuestra época, un segundo No, más. al revés. Tuvimos la suerte de que sí dábamos clásicas. O sea, yo sí he dado latín y griego hasta, bueno, yo elegí luego letras, ahora ya eso ha desaparecido. O sea, que hablo del Pleistoceno. Pero quiero decir que eso sí era importante. Y hay otra generación, que es con la primera EGB, que de repente empiezan a desaparecer las asignaturas de literatura, entonces, y se empieza a perder eso, se centra la gente mucho más, tiene que ver con lo que hablaba antes con la PlayStation y otro tipo de juegos y tal, se centra más en la parte como técnica, en las ciencias, por decirlo así, que también, pero yo recuerdo que había una convivencia perfecta entre ciencias y letras, de hecho, había bachilleratos de ciencias y letras, de letras o de ciencias puras, y eso se perdió, y ahí sí que... Joder, falta una base brutal, ¿no? De la mitología. Los ingleses y los franceses, por ejemplo, parece asombroso esto que pasa en Francia. Vosotros, no sé si os gusta el cine francés, a mí me gusta, siempre me ha gustado mucho. Cuando voy a ver una película francesa, incluso de las que se hacen ahora, que transcurren en lo que ellos llaman la banlieue, las afueras, la zona periférica, donde son chicos que rapean y que están más bien, pues muchos de origen magrebí, etcétera, ¿no? Les oyes a hablar en la película el dominio de la lengua francesa que tienen, aunque sea con su slang y tal, y es el sistema educativo. Es un sistema que tiene un parecido, iba a decir, digo, es asombroso, por ejemplo, lo de Macron. Emmanuel Macron es una persona
que en España sería imposible de imaginar una persona con la cultura que tiene Emmanuel Macron. Yo no soy de su, o sea, es decir, no sé si le votaría ni me lo he planteado nunca, pero es asombrosa la cultura que tiene, las referencias que tiene, lo que ha leído y, entre otras cosas, su historia de amor con una profesora, ¿no? Es decir, pero no es una historia de amor, digamos, de dos locos, sino que es la historia de amor de un alumno que decide, que empieza a escribir una obra de teatro para los compañeros y la profesora de literatura le ayuda y entonces comienza a haber una fascinación y años después el alumno vuelve y le dice, oye, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el alumno de aquel. Y, Me llamo Manuel y soy presidente. Ahí están. Ahora soy los presidente. dos. Me voy a hacer presidente. Me voy a hacer nada. presidente y tú vas a ser primera Oye, pues dama, clave, pero- No, perdona, que te iba a efectivamente. decir, una de las cosas que hacen y que no tiene que ver con leer, o sea, no tiene tanto que ver con leer, es que hablan mucho en público. Ajá. Esto es muy importante. Antes hemos hablado de, yo aprendí más con la radio que habiendo estado haciendo las letras. Venga, la A, la A, la B, los ves a los niños como borregos aprendiendo a escribir. Ya aprenderán, es como a montar en bici. Que no sabe con 6 años, bueno, aprenderá con 7, a nadar. Aprenden. Es una cosa básica. Ahora, escuchar, hablar en voz alta, argumentar, tenerse que levantar en mitad de la clase. Hoy en el instituto que he estado, pobrecitos, se levantaban, leían y no saben para qué sirve una coma. Entonces, no es culpa suya, es porque no han leído Fernán nunca Gómez, el en público. instituto, ¿eh? Bueno, le han preguntado Bueno, pero quién era eso- Fernando Fernán Gómez. Claro, Sí, bueno, pero es que eso la es gente no lo normal. sabe. 14. No, pero es normal. Eso No, si- es- si te los cuento yo, les pero estaba son contando chicos antes, extraordinarios, ¿eh? La gente que está conmigo haciendo teatro ahora, que son gente de 24, 26, y son actores, pues, joder, no conocen a los clásicos españoles, pero te hablo clásicos de hace 30 años, no te hablo de Entonces, principios claro, del los siglo. franceses, ¿qué hacen? Cogen, por ejemplo, si nosotros viviéramos en Francia, lo que se hace en una clase francesa no se les hace leer la Celestina, sino que el profesor lee la Celestina y intercambia. entonces elige algunos fragmentos de la Celestina y los leen los alumnos y les corrige en la lectura y les explica en qué consiste, cuándo se escribió, les cuenta anécdotas, les familiariza con la parte maravillosa. La Celestina es un libro El maravilloso. otro día tuve la fortuna de estar con Emilio Lledó, que hablaba con nombre y apellido, con nombre y 2 apellidos del profesor que le dio clase de pequeño y que les habló por primera vez y les hizo leer El Quijote. Y dice, me acuerdo perfectamente de Rodrigo Sánchez, no me acuerdo de los apellidos, Bueno, a mí y hablaba de la importancia. La Celestina me hizo leer uno que era cura, porque eran los salesianos, que yo lo tengo un gran cariño, que se llamaba don Aniceto Oribe. Y este hombre leía y era una cosa fascinante porque abría la Celestina y decía, venga, Abraham, página 73. Pues no es cierto, Calisto. Se leía. Y yo siempre me sentaba en la última fila para poder charlar. Y entonces le miraba y yo pensaba, ¿de qué se ríe este tío? O sea, porque yo pensaba, qué brasa de libros, si hemos intentado leerlo y no pasabas de la página 2, ¿no? Y entonces esa risa de ese profesor fue importantísima. Como pícara, un poquito Sí, pícara. claro, porque nos leía fragmentos, a los curas les gusta mucho la cosa erótica. Hombre, claro. Entonces, Más nos que un leía tonto lápiz, claro, la sí. Celestina está cargadísima. Oye, ¿no? me ha Como me ha sabes. encantado esto de abrir así los libros poco. Tenemos esa manía de abrir poco los libros para que no se Para que no se noten los rompan. lomos, ¿sí? Bueno, tenía el profesor, yo... Bueno, don Aniceto. nosotros Oye, no. vamos a seguir un poco por la biblioteca, que nos queda, que yo soy muy aquí con Archamalo. la hora, soy muy riguroso. Archamalo, Los de que la te radio somos mucho chiver en esta biblioteca y mucho... Les apuntamos ahora a la salida, no se preocupen. Oye, Bueno, entonces sí. un entonces sí. momento, quedan Un aplauso. disculpados. Bravo. Un aplauso, por favor. Suerte. Digo que Hrabal es un... No sé si ha leído a Hrabal. Bueno, este libro os lo recomiendo a todos, que es un libro muy poco... Resines, ¿ha No, leído a Hrabal? no, me has contado la historia, ni Yo idea, no llegué tengo ni a idea. casa... Es el escritor checo que escribió, por ejemplo, un libro en el que se basó una película muy famosa checa que tú seguro que viste en tu época de cine, creo que se llamaba Trenes rigurosamente Claro, la de vigilados. Jerry Menzel. Eso es. Pues este el tío. autor es Trenes rigurosamente rigurosamente vigilados. ganó el Oscar película extranjera en el año 68-69. No tengo ni idea. Bohumil Hrabal es un escritor que yo vi aquí, en la Biblioteca Nacional. Guau. Unos años antes de morir vine aquí, éramos muy poca gente. Como hoy. No, mucha menos. Pues seguramente en esta misma sala, ¿eh? Y dio una conferencia a un hombre extraordinario que acabó tirándose por la ventana del hospital donde ella estaba. Y este libro Pero no es sabía que era maravilloso. el autor es de Pues esa. anoten este libro porque, Porque yo este libro cuando fui... es una especie de memorias suyas
escritas, esto os va a gustar, porque es un libro a lo mejor del año 80, escritas desde la voz de su mujer. O sea, es decir, el escritor cuenta su vida como si fuera su mujer la que estuviera contando su vida. Y una de las cosas que dice, este hombre me ha dado más trabajo que si hubiera tenido 3 hijos subnormales. y cuenta, porque era un hombre muy especial, un gran, muy especial. Oye, bebía mucho en la zona donde rodamos, porque en Praga, para mí, es una ciudad unida a Jaraval. Oye, pero no hemos hablado nunca, yo no he hablado nunca de este tío. No hemos hablado nunca. Fíjense Y que este era de tengamos las que... cervecerías de Praga, que tú y yo también hemos frecuentado. Porque que la tenemos niña- cierta la afición niña a de tus escribir, ojos- no a beber, no. La niña de tus ojos se rodó en Praga, en los estudios Barrandov, y yo era, como ha dicho antes Antonio, guionista de la película, y entonces fui, y me acuerdo que además con Antonio vivimos una historia muy bonita, que tú querías, te dieron la tarde libre de rodar, porque Antonio es muy del Real Madrid. Ah, sí, hijo, esa historia fue genial. Sí. Yo soy del Atleti, pero no me importa la gente Bueno, del el Madrid. Atleti con tendencias barcelonistas, que es una cosa ya como, bueno, joder, vimos en un pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, vimos yo vestido de frac, porque estábamos rodando una escena de La niña de tus ojos, si os acordáis que estábamos en la embajada, yo era el director, bueno, en fin, que estaba vestido de frac, y me dejaron libre, porque era tarde-noche cuando rodamos, y estuvimos viendo en un primer piso de un bar en un pueblo de la República Checa, Checoslovaquia era en aquella época, y estuvimos viendo la final del Madrid con la Juventus, que ganamos el Madrid, no sé si os acordáis. Ganamos, me encanta. La séptima. Después de 1000 años que llevabais sin ganar, ¿no? Y lo vimos, claro, y rodeados de toda la gente que eran los extras, los figurantes vestidos con chaqué, todos, era frac, yo creo, ¿no? Era frac, sí. Y todos elegantísimos, pues nada, no sé, que no les importaba un pito el Real Madrid, la Copa Europa y la madre que los parió a todos. Y nosotros cuando metió el gol Mijatovic no entendía nada, porque eran unos saltos, unos gritos. Y nos dimos vuelta y había como 40 tíos mirándonos como... Estos son tontos de mucho cuidado. Todos de frac. Todos de frac, esto es No, importante. pero hay que contar una cosa, que es que, claro, empezamos a ver el partido yo acompañando a Antonio porque no lo íbamos a dejar solo allí. Y entonces nos A mí me ponen unas importaba. cervezas, que tiene mucho que ver porque Jaraval era muy bebedor de cerveza y contaba, sus libros están llenos de la literatura oral, de los bares, bueno, maravilloso, yo que he servido al rey de Inglaterra, una soledad demasiado ruidosa. Y entonces nos sirven unas cervezas así grandes, las Pivo. Pivo, famosa Pivo. Mali Pivo era media... Sí. Y entonces empezamos a beber y Antonio, venga, otra, tal. Y cuando estamos a mitad de la segunda, se gira Antonio, llevaba el partido un 15 pedal, minutos, sí. Y me dice Antonio, oye, yo estoy completamente borracho ya. Y digo yo también. Y entonces, pero esto es que ¿Cómo la puede cerveza ser? tenía como... 17 grados tenía la cerveza. Claro, nos tomamos como la de aquí, que tiene 4 o 5 más o menos, y nos la empujábamos tan normal, y joder, pero de repente un colocón, pero claro, es como si te ves una botella de vino así al oeste, de joder, qué colocón. Ya jugaba... Ya no Gianluigi veíamos- Buffon era el portero de la Juventus. Hombre, pues Buffon es más viejo que vamos. famoso. Vaya, estas comidas y meriendas de David y Resines deben ser antológicas. Permítanme que sigamos un poquito, que si no, nos vamos a ir de hora. Poco, Guillermo. que hemos quedado. Nos tenemos que ir al teatro, además. Antonio, Guillermo. Guillermo, Ah, con mira, este- mira, tienes, mira qué bonito. con este truco, claro, si no quería decir pero nada yo antes tengo por la colección discreción. buena. Esta Esta es es más la moderna. Esta es la Guillermo, moderna, sí. con este truco que consiste en que detrás hay una doble fila que tiene perfectamente ordenada David Trueba para saber qué libros tiene o sea, detrás. No como nos No, pasa en al este resto que caso no no, sabemos en lo este que caso hay. es más sencilla, es que eran Eran los mismos. 24 o 30, entonces están... Pues están detrás. Pero tiene un truco que le permite tener una segunda vía. El sillón soy de yo. leer. ¿Este eres tú? Este es el sillón de leer. Este es él, aquí le tienen, con su sillón de leer al lado de la mesa de Ahora no es lectura. Annie Leibovitz. Me hizo gracia porque tiene dos sitios singulares donde lee. Esa silla Uno- me la hice yo. Esa silla Voy. ¿Que es de esa silla Ikea? tiene su Un historia. momento que No, no. manejo aquí un mando a distancia y no sé cómo puede ser. Esa silla, hay un diseñador... He fracasado. Ah, no. Hay un diseñador inglés que se llama Stachy, yo creo, ya no me acuerdo el nombre, de principios del siglo XX, que tiene unos muebles muy bonitos. Y claro, yo nunca he tenido posibles para comprar muebles ni cosas caras, pero sí que he conocido a buenos artesanos. Entonces un día que tenía un amigo carpintero muy bueno, y entonces cuando gané mi primer sueldo o algo así, le dije, era amigo de mi hermano el escultor, ¿no? Ya sé por qué le conocí. Entonces vino un día a mi casa y le dije, oye, que quiero hacerme una mesa para escribir, tal, y que es la mesa que me acompaña a todas partes, en mis casas. Y entonces el tipo me trajo unos libros y me dijo, bueno, vamos a ver qué tipo de mesa, tal. Y encontramos a este diseñador y acabé haciéndome una mesa
esta butaca de lectura y de la mesita que está al lado, que es un diseño muy bonito y me los hizo exactos. Exacto. O sea, ni Qué nada. bien. O sea, que es un plagio. Sí, es un plagio. Este es el cuarto de baño. Tiene en el cuarto de baño estas lecturas fragmentarias a disposición de las visitas y de los En propios el váter hay que usuarios, tener libros de aforismos, sobre libros de todo, aforismos. o de... que ustedes sepan y tal. Para todo que no muy- se queden los visitantes ahí horas leyendo. Muy cómodo. Enganchame, que me he enganchado, ¿no? Tenemos también, bueno, este es el ¿Esto qué es, estudio. macho? Pues Este es el mi estudio estudio donde, donde escribe, como ven, todo lleno de cajas y de... Bueno, estos Este exvotos es Berman. laicos. Ese que aparece por ahí arriba, Sí. ¿veis allí? Ese es Ingmar Bergman. Sí. Y allá al fondo, si os fijáis, os voy a hacer un recorrido. Al fondo del todo Seguramente podrías señalar si fuera hay capaz un de hacerlo, cohete. pero... Lo de hay Sargadelos. un cohete que es un premio de un festival que se llama Festival Calabuch, premio Calabuch de coño, Peñíscola, de que Peñíscola, la película de Berlanga. Pero al lado está Azcona, ese hombre de Sí, perfil. Azcona lo tenemos Esta es fotografiado de cerca. Un segundito porque Luego voy a... está- Bueno, aquí Ah, está mira, de nuevo esa posando. Esa la tengo yo. Pero ¿Que hiciste tú Azcona- las postales? Sí. ¿Esa la hiciste tú? Ahí Ah. te llevo. Y, Es- y detrás está, ese que está sentado, que ahora tapa mi cabezón, es Mankiewicz. Ah, mira. Y ese, el que está detrás del boxeador, Sí. es Hrabal. Ese es Bohumil Ese es Hrabal. el del libro. Sí, y al lado veréis una foto que casi ya no se reconoce a los dos que están abrazados, que es una foto dedicada, que son Luis Cuenca y Dalí, Coño. que eran muy amigos. Porque ¿Cuenca era amigo de Dalí? era muy amigo porque Dalí iba mucho al Apolo. Luis Cuenca era un actor de revista que trabajó conmigo en Este es ese Philip libro, Roth, por cierto. que trabajó conmigo en La Buena Vida y en todas mis películas hasta que se murió Charles Trenet. Y entonces Luis Cuenca se hizo muy amigo de Dalí porque Dalí iba mucho al Apolo en Barcelona a ver a las chicas del Sí, claro. conjunto de baile. Y le gustaba mucho que le organizaran Unos como encuentros. encuentros sexuales donde él no participaba, pero participaban las chicas con los chicos, los boys con las... Y entonces hacían, bueno, pues sus Los pequeñas numeritos. orgías de andar por casa. Esta es una cosa como muy ampurdanesa, ¿no? De Pequeñas orgías. orgías, pero sin participar, ¿no? Entonces Dalí pagaba y ponía el champán y esas cosas, y entonces Luis... Eso no le sabía quería- o sea, que Luis era un poco... Por eso cuando está desalmada, porque no se puede llamar de otra manera, cara dura, que hizo desenterrar la momia de Dalí, alegando que era hija de Dalí, cosa que es totalmente falsa y se sabía y lo sabía todo el mundo, pero siempre hay un juez enloquecido que da pábulo a una señora que no tenía ni una foto de su madre con Dalí, ni ninguna carta de Dalí con su madre, era ni ninguna seña una de que jeta. Dalí y su madre se hubieran conocido, siquiera. No digo que con eso ya pueda ir yo a decir que a lo mejor yo soy hijo de Lenin y que desentierren, porque es que me pareció un insulto, porque pobre Dalí tiene derecho a estar en su tumba tan tranquilo. Entonces, si alguien dice que es hijo de Dalí, yo entiendo que tiene que demostrar primero que hay una Posibilidad. Un mínimo, sí. alguna posibilidad. Entonces, aquella cara dura no solo consiguió desenterrarlo, sino hacerse famosa durante unos días y además se demostró que no era hija de Encima Dalí. no quería pagar las costas. No quería pagar las costas, no tal, quería sacar dinero del asunto, pero es que Clarísimo. además ignoraba la cosa más importante de Dalí, que Dalí no era sexualmente activo. Oye, seguimos por esta biblioteca, este es Azcona. Pensé que íbamos a pedir Azcona. la vida sexual de Dalí. No, porque eso no nos lleva cerquísimo. El pisito. El pisito, estos, los libros de Austral, nos acordamos de aquellos libros de Eso Austral es algo del importante. Eso- colegio, yo estaba pensando en Austral. donde Sí. leímos ahora obras completas. Esta es una escultura que le Sí, regaló Santiago Segura. Torrente, ¿no? Esto, veis, esto son unas cosas que hacía, Esto es Evilio. ¿cómo se llama? Segura. Segura. Dices, son cosas que hacía Segura y que los regalaba a todos. Segura era amigo mío cuando no se dedicaba al cine ni había trazas de que pudiera ser una persona importante en la historia de España. Ninguna, vamos. Pero ya era un chico que apuntaba maneras porque había hecho Bellas Artes, con gran escarnio de sus profesores, que le consideraban una normal, pero ¿Esto es suyo? Esto es Sí, hecho por él. Esto lo hizo él, sí. Se ve aquí Entonces, mejor, Esto es el personaje que él hacía en su primer corto que yo le ayudé a escribir porque él no sabía escribir un guión. Fijaros qué cosa tan curiosa. Segura tenía un complejo que quería hacer un corto, pero no sabía escribir un guión. Entonces yo le había conocido por los cómics y tal, y porque hacía de Así, porque figurante. dibujaba, sí. Y entonces me dice... Y le digo, a hacer un guión se aprende en 1 hora, Santiago, tú el día que quieras voy a tu casa, vienes a mi casa y te enseño. Y me dijo, "No, vale", y entonces voy a su casa, que vivía en Carabanchel, ahí en una casa que se habían ido sus padres, y le digo, a ver, ¿qué quieres contar? Y me dijo, no, si lo tengo dibujado. O sea, había hecho como El storyboard. un cómic, sí, un storyboard, y entonces yo le dije, pues más fácil todavía, o sea, si eres capaz de dibujar, ¿cómo no vas a ser capaz de hacer un guión? Entonces le enseñé eso de interior día y exterior día y los diálogos aquí, las descripciones allá,
lo que le puedes enseñar a un niño. Entonces, en agradecimiento... Está muy bien, ¿eh? Yo no lo he visto eso, es muy bonito. Tenemos también dos cosas. Esa no Esta sabes es la quién es. mesa, sí. Es que no veo nada desde aquí, macho. Me la he puesto a una distancia. Esta es la mesa donde trabaja. Pensaba que había incluido una foto grande, que el día que le visité tenía esta fotografía y me dijo, bueno, cuente la historia. ¿Se va al Esa teatro? fotografía No, es que muy no, hombre, que interesante. quiero ver esto bien y que Es me lo muy ponéis a una interesante. distancia que no veo bien, coño. Esa fotografía es Ava la Gardner. foto de Ava Gardner. ¿Sabéis la historia de Ava Gardner? El cuñado de Ava Gardner tenía una tienda de fotografía en su pueblo. No me acuerdo en qué pueblo, es una ciudad importante, y entonces pasó un día por delante y entonces, como tenía una cuñada tan guapa, objetivamente, le hizo esta foto. Y entonces, para atraer a clientes, la colocó en el escaparate de su tienda de fotografía. Ava Gardner seguramente se dedicaba a sus labores en ese momento, tendría 18, 19 años. Entonces pasó por delante un ejecutivo de Hollywood, de una productora. Y entonces aquel hombre que tenía un talento innato para su profesión, entró en la tienda y dijo, un momento, señores, ¿Quién es esta? la chica de la foto? Y el otro dijo, mi cuñada. Y dijo, pues su cuñada que se presente ahora mismo en los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, esta es mi tarjeta y tal. Y entonces la otra, bueno, pues creyó que podía haber alguna posibilidad y se presentó y la convirtieron en actriz, cosa que... Sí, pero es una foto que no es muy conocida. No, es una foto, claro, de una chica. Aparte, luego, estos Pues me contó de entonces- Hollywood, ya entonces, es un poco duro decir esto, porque tocaban un poquito, ¿eh? Sabían, aparte que iluminaban muy bien, pero tocaban un poquito a las actrices y a los actores. Siempre. Corregían un poco la raíz del pelo, tal, a veces incluso alguna cosa más. Alguna operación. Alguna sí, operación. En la realidad. Hombre, hay Y varios- entonces varios si os fijáis, bueno, aquí no se puede ver, pero si luego veis, ella es guapísima, más guapa que... Pero luego aún fue todavía... Bueno, es que Ava Bueno, Gardner fue Rita una cosa- Hayworth le subieron el pelo más para atrás, ese tipo de le historias. sí. retiraron la línea, claro, eso lo hacían mucho, sí. Pues esto, tenía esto encima de la mesa y me dice, estoy pensando en enmarcarla. Y dije, bueno, no me extraña. Digo, si yo tuviera una foto de Ava Gardner tan guapa, la enmarcaría. ¿La tienen marcada ya, después de este par de años que hace que no nos vemos? Yo no, hice unas postales con ellas, se las regalo a mis amigos, pero yo soy muy... ¿Tiene postal Resines o está en el grupo de No, yo amigos no, de yo las no. postales? Yo soy más joven que Ava Gardner, pero... No, pero yo tengo postales suyas ha tenido de entre sus Azcona. brazos a mujeres tan guapas como Ava Gardner. Espléndidas. Oye, Sony 20 quería... siempre en la dos cosas ficción. más. También tiene una foto de María Moliner. Dijo, algún día haré algo sobre María Moliner. Es que a mí me encanta el personaje de María Sí, Moliner. sí. Me encanta. Pero me es verdad, ¿y parece- por qué? Yo eso sí te lo he oído. ¿Y por qué no has hecho nada de María Moliner? ¿No se te ha ocurrido? Pues porque no encuentro un poco la manera de encararlo, ¿no? De enfocarlo. Pero la historia es asombrosa. La historia es maravillosa. La historia lo maravillosa. es maravillosa, María Claro, y Moliner. esta mujer con sus niños, aparte tiene esa cosa de las mujeres tan despreciadas en España y que han sido la razón de que este país haya ido para arriba. Ha Esa habido un momento que generación no sabía si iba a ver la particular. foto o iba a dar un discurso y me he inquietado un poco, digo, porque No, estamos un poquito hombre, justos es que de hora. tengo un problema, el único que tengo, que veo un María poquito Moliner mal. no solo fue desplazada después de la guerra de su plaza de bibliotecaria, y sobre todo de su plaza de organizadora de bibliotecas, entonces acabó, bueno, pues trabajando humildemente en lo que Pero a mí sabía, lo- pero La historia es lo de su casa. le quedaba tanta energía que incluso ya criados sus hijos, o ya en edad casi universitaria o escolar, más mayores, empezó a hacer las famosas fichas. fichas, sí, de eso es lo que más me diccionario, gustaba. diccionario. Y entonces es tan bonito la idea de una mujer con la cocina llena, Llena esa de mesa fichas. como de hule, llena de sus Tiene fichas. que en quitar para poner archivadores. la comida. Que es Lo que hizo alucinante esa la mujer es historia. histórico, no lo ha hecho nadie en el mundo. Y que aún así, cuando intentó entrar en la academia, perdió. Sí, es acojonante. Es verdad que perdió contra Emilio Alarcos, que era también sí, un candidato pero muy perdió. bueno. Pero había un desprecio a la mujer total, ¿no? Y que espero Pues que me este país encantó esta foto de María Bueno, Moliner en su y biblioteca. que la gente se acuerde que todavía se dice según el María Moliner, y estamos hablando de la Real Academia Española, o sea, que el María Moliner, o sea, que es una cosa muy seria, ¿no? Pero yo no sabía lo de los hijos. Muy particular, muy Sí, particular. sí, muy particular, sí. Podemos, yo creo, dar la luz ya. Dos cosas. Quería... Bueno, Que hay gente durmiendo, ¿no? De ¿qué la luz. leemos de David Trueba? Aplaude primero porque hay 3 dormidos, que los he visto. ¿Qué leemos de David Trueba? ¿Qué nos recomienda? ¿Por Yo- dónde yo lo último. empezamos? Bueno, sí, no, a mí me gustan todos, sí, eso lo saber porque a mí me gusta muchísimo Tierra de Campos. Me parece Tierra de que es- Campos. yo creo que ya se sabe. Pues mira, ahí le voy a llevar la contraria a Fernando.
o la que le dice la gente de las películas, dice, a mí me gusta, está bien, pero la que me gusta suya de verdad es esta, ¿vale? No, pues a mí me gusta mucho Tierra de Campos, me parece es una tontería decirlo, pero lo voy a decir. Ya tiene un peso ya que... O sea, es cuenta... Bueno, y además me gusta mucho porque yo sí sé algo, por referencias y porque os conozco desde hace mucho tiempo, sí sé algo, y sí tiene mucho de autobiográfico, y sí tiene, sobre todo, corrígeme si me equivoco, de tu padre, de cómo era tu padre y tal. Bueno, entonces, conocer toda esa historia, y además de una zona que... Yo soy de Santander, una zona que sí conozco porque he tenido muchos amigos en Tierra de Campos, está muy cerca, está tocando con Cantabria, que también vosotros tenéis una parte importante en Cantabria. Bueno, solamente por el sitio, por la geográfico, por lo que cuenta, por cómo cuenta toda la historia de cuando eran ellos más pequeños, te lo cuenta también, porque también es el de pequeño, de alguna manera. Y la genialidad que es asombrosa, que es contar mi vida cuando voy a enterrar a mi padre, que me imagino, claro, igual se le ocurrió a alguien, pero nunca yendo a la Tierra de Campos en un ataúd con una normal conduciendo, pues digo, joder, yo lo empecé a leer y digo, a ver, ¿qué está contando este tío? Hasta que te das cuenta que, joder, que está contando una historia que en muchas situaciones deben ser muy parecidas a lo que ha pasado, y además recreando una historia que es imposible que suceda. Bueno, pues, y creo de verdad que tiene... peso. Pues es su recomendación. Ahora mira, para que veáis cuando iba a titular este libro, para que veáis también las cosas, Tierra de Campos es muy bonito el nombre. pues todo el mundo me dijo que no titulara el libro Tierra de Campos, tal, no sé qué, que parecía que sonaba a antiguo, a Machado, a Delibes y tal. También, sí. Y entonces, claro, me entró una confusión y entonces me puse a buscar títulos alternativos, tal. Hasta que un día mi representante literaria, o sea, mi agente, me llamó y me dijo, oye, David, has cambiado ya el título porque hay que cambiar ese título, Tierra de Campos, no puede ser, parece un libro antiguo, tal. Y además no es comercial. Y yo soy una persona, Antonio lo sabe, que soy una persona que aunque aparento ser como una persona muy tranquila y muy cordial, por dentro de mí hay un subversivo, ¿no? O sea, es decir, no me gusta que nadie me dé órdenes y menos que impongan el dinero como algo importante en nuestra vida. O sea, me parece ridículo que alguien esté pensando en si se va a vender o no se va a vender por el título. Sí. Entonces yo dije, pues ¿sabes lo que te digo? Que ahora ya sí, definitivamente se va a llamar Tierra de Campos. Me encanta. Entonces, la venganza es que ahora sale en Italia y tengo que ir a Italia a presentarlo. ¿Y cómo se llama? Entonces, claro, en el extranjero, en Francia también le han cambiado el título. No se puede titular Tierra de Campos, porque no existe. En la novela se juega con el Tierra de Campos es una región de España, o sea que... Claro. Pero tiene una con traducción... la región y se juega pero con... tiene una traducción literal, que es una zona, una tierra con campos, sí, pero es una cosa rara. Sí, pero claro, no lo puedes llamar la Campania, ¿no? Que sería otra zona más o menos con el mismo... Claro, exacto, no puedes... Entonces los italianos lo han llamado, que es muy curioso. Pero me hace ilusión porque a mí me da mucha pereza ir a hacer ahora promoción a Italia, porque el libro ha salido hace un año, tienes que volver a hablar del libro, aunque son italianos e italianas, y entonces es más agradable todo, pero es muy pesado. Entonces le han cambiado, se llama La canzone del ritorno. Anda, coño. Y entonces me da la sensación de que he escrito otro libro y que voy a presentar otro Más libro. bonito. Pues el título es muy bueno, La canzone del ritorno. Sí. O sea, que es la canción Oye, de la vamos vuelta, del regreso. Es bonito. Vamos a hacer varias cosas que nos tenemos que terminar. hacer, Marcha? Vamos a leer 5 líneas. Siempre nos gusta que el público se lleve impregnado el sabor del libro, de modo que si le hace falta cambiar de gafas o algo, que vaya que las cambiando lea yo. de prueba. Yo. Para que nos lea 5 líneas de esto. Pero Antes con de la nada, oye, el teatro, que está en el teatro y... Sí, pero no estoy en Madrid. pues Estoy de gira por España, pero bueno, como veo que sois de todos los puntos de... Claro, y además lo retransmitimos. El funeral, una comedia sobrenatural con Concha Velasco. El autor es Manuel Velasco. Porque lo del teatro hay que contarlo Yo siempre. soy el protagonista, no sé si... Masculino. ¿Haces de protagonista? Masculino, sí. Y además Concha dice que se retira con esta función. No, ¿qué va? Eso pero lo hizo no para, por- eso no lo por hizo para, resillas, para- ¿eh? Que para vaya todo el vender, mundo. claro, para vender más entradas. Oye, nos hemos pasado... Bueno, Eso lo tiene- dicen todos. Hasta Daniel Day-Lewis anunció la última película diciendo que se retiraba. Sí, pero yo creo que para que le Son como contraten. Antoñete, luego están todo el rato ahí otra vez. que digo que para ser lo que, había podido ser, en la que me estoy liando, nos hemos pasado 9 minutos, que está bastante bien para lo que podía haber sido. 2 preguntas muy breves, por favor, y que nos lea y terminamos, que nos tenemos que ir. Sí, que hemos quedado. ¿Alguna pregunta? Tenemos aquí una y tenemos aquí otra. Va a moderar la siguiente sesión, señora, así como se lo cuento.
Tenemos una pregunta aquí. Hombre, Bueno, muchísimas gracias por este rato tan impagable, David, Antonio. La verdad es que sois unos cracks, no cabe duda. Y yo nada más que quería una pequeña anécdota muy breve, porque es un elemento de reflexión. Y es que yo también, claro, soy un forofo de Guillermo Brown y con motivo de tener que hacer un regalo a una nieta de mi mujer, dije, hombre, qué mejor que un libro de Guillermo Brown. Pero lo voy a leer por si acaso, porque claro, yo lo leí de pequeño, pero a saber ahora cómo puede encajarlo a las nuevas generaciones. Bueno, entonces leí un episodio que Guillermo Brown va al cine, y va al cine por segunda vez en su vida. Paga porque le han dado un chelín, ¿os acordáis de las monedas? Los chelines, Guillermo y los el cine peniques, se llama eso. que era toda una liturgia. Y entonces, claro, ya era raro que un niño de 10 años pues fuera por segunda vez a su vida al cine. Pero luego cuenta lo que pasa allí y le ponen media docena de películas, una comedia, no sé qué más, y de repente caigo. Era el cine mudo, o sea, Claro, que eso es es lo que- que hemos leído Es nosotros. que era el año... no sé si era el veintitantos, el 30, ¿no? Sí, más, los coches son de... Sí, es el 30. Una cuestión más. Tenemos aquí, por favor, muy brevemente para que no nos echen mucho la broma. Bueno, lo mío no es breve, es súper largo, pero lo voy a intentar sintetizar. Por favor. Primero, muchas gracias. Segundo, conecto con David por edad. Vecinos, tú vivías en Begoña, yo en Barrio del Pilar. Padres, compañeros de profesión, cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? sí. Conectamos también con el tema tierra de campos, toda mi vida pasando las vacaciones en un pueblo de Zamora, no sé tú, ¿de dónde era tu padre? Mi padre de un pueblo que se llama Villafranca. ¿Esta ya es la pregunta? O... No, Ah, esta es la introducción. Es Palencia. Y ahora llego a la literatura. Raya con Palencia, pero Conexiones personales sin saberlo. A la misma vez que tú vivías en la calle del Pez, yo trabajaba en la calle del Pez. Ajá. Y muchas más conexiones de libros, rojo y negro de Stendhal, etc. Vengo a hacer una reflexión sobre la importancia de los maestros en la literatura. Yo tengo 3 hermanos varones y yo. Ellos 3 no leen absolutamente nada, salvo sus libros técnicos, ¿no?, de informática y demás. Yo también soy de profesión informática, aunque, como veis, muy interesada en las letras, como decía Antonio, ¿no? Letras, ciencias, se mezclaba todo. Y a lo que voy es la importancia de un buen maestro. Ellos no leen porque el profesor de literatura de segundo debut, de los 15 años, era una persona que metía una literatura que no era apropiada para esa edad. Has hablado de La Celestina. Ese libro lo aborrecen. Lo aborrecen, ¿por qué? Porque un niño de 15 años o un adolescente de esa edad no lo puede comprender. Y no existía ese profesor de tus hijos que iba analizando los textos, sino que te lo mandaban leer del tirón. Es decir, aquí dejo una reflexión para que se intente meter la literatura que leía Antonio de libros Salgari, Rudyard Kipling, etc. Ese es el motivo de que mis hermanos no lean. ¿Por qué leo yo? Por los tebeos y por una afición anterior con Agatha Christie, Sí, nos ha faltado todo eso, sí. etcétera. Bueno, Ahí claro. lo dejo. Gracias. Pues Gracias. muy importante el valor de los maestros, muy importante el valor de los bibliotecarios. No, pero no hay que Estamos en confundir. una biblioteca Yo no he dicho que, y- al revés, la Celestina se debe enseñar. Porque una cosa muy importante es que los chicos salgan del instituto sabiendo qué es la Celestina, qué es el Quijote. Mis hijos se cabrean mucho porque les hacen leer el Conde Lucanor, pero que eso es les hacen un leer disparate, 3 o 4 cuentos. Yo les digo, es una brasa, pero Hay que leerlo porque es fundacional en la literatura española. Entonces hay que saber que, claro, lo que hay es que acercarles a la manera, igual que el Lazarillo es más sencillo, para que lo disfruten, hay otros que es más complejo, pero hay que saberlo. Claro, hay Oye, que pues, saberlo. ¿Qué vas a leer? Un placer, quieres que digo, lea? porque nos tenemos que ir. Leemos esas 5 líneas. Un placer de verdad que principio? esta segunda sesión de Lea, que, pero ya que lo lo leo hemos entero, pasado ¿no? muy bien. Y No, que ojalá pero que lo lea salgamos- entero, si no tenemos prisa, Bueno, hombre. No, hombre, no. O empezamos por el principio y vamos continuando. Que digo Lee que el final. ojalá salgamos de aquí con unas ganas irrefrenables de ir a una librería y comprar un libro, por ejemplo, de David Trueba, pero bueno, O bueno, que el si mío, que otro libro o yo suyo. quería hablar del mío también. Efectivamente, Hombre, es yo verdad, voy a hablar de su libro. Resines Escrito- tiene editado sus memorias. Sí, sí, que las memorias ha escrito Ana Pérez Lorente, a la sazón mi novia. Memorias de un y calvo que me reí mucho se llama leyéndolas. Para habernos matado. Memorias de un calvo. Porque cuenta todas las anécdotas de Antonio y todas sus roturas de huesos que tienen Sí. miles. Se llama Historia traumatológica de Antonio Resines. Venga, lee. No, y- Leemos, terminamos con estas Antonio es 5 maravilloso. líneas que nos conocemos, David Trueba. Ah, ¿quieres que 3. lea el inicio de El Tierra de inicio. Campos? Y Venga. ya a partir de ahí cada uno ya que se compre Bueno, su voy a libro. tratar de no poner una voz como muy Venga. importante. ¿Quieres que la lea yo, que soy una persona...? Que no me léela tú, coño. Venga. No, tú tienes mejor voz, eres No, no. actor. ¿Qué David actor? Trueba, no se nos revela. Todos conocemos el final, es el título del capítulo inicial. Todos conocemos el final. Todos conocemos el final y el final no es feliz. Es curioso este cuento
porque sabemos el desenlace, pero ignoramos el argumento. Somos visionarios y ciegos al mismo tiempo, sabios y estúpidos. De ahí nace ese malestar que todos compartimos, esa sospecha que nos hace llorar en un día gris, desvelarnos a medianoche o inquietarnos si la espera de un ser querido se alarga. De ahí nace la crueldad desmedida y la bondad inesperada de los humanos. De ahí nace todo, de conocer el final, pero no el cuento, extrañas reglas de juego que ningún niño aceptaría. Ellos piden que no les cuentes el final. Ignoran que conocer el final es lo único que te permite disfrutar del cuento. Continúa en su edición de Anagrama. Tienes que firmármelo. Lo tienes que firmar. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mil gracias, Antonio Resines, por traernos a David Trueba. Mil gracias, David Trueba. Y nada, hasta cuando ustedes quieran. Gracias. Todo maravilloso.